El primer lunes que me presenté a trabajar, llegué a la residencia de don Alfredo con una mezcla explosiva de nervios de novata y una determinación de hierro que no había sentido en años. Me había despertado puntualmente a las 5 de la mañana, como marcaba mi reloj biológico de toda la vida, pero esta vez no fue solo la rutina lo que me sacó de la cama. Fue el deseo de prepararme a conciencia, de llegar impecable, de demostrar que valía cada peso que me iban a pagar. Elegí mi delantal azul favorito, el más nuevo, ese que había comprado el mes anterior en el mercado de Tonalá, regateando como siempre. Me recogí el cabello con un esmero especial, asegurando cada horquilla para que ni un pelo se moviera de su sitio. Incluso me atreví a ponerme unas gotas de esa colonia de lavanda que mi hija Rosa me había regalado en mi último cumpleaños y que guardaba para las ocasiones especiales. Un momento, antes de que pienses que esta es solo otra historia de abuelos, escúchame bien. ¿Alguna vez has sentido que tu vida ya dio todo lo que tenía que dar? ¿Que a cierta edad el corazón se jubila y solo queda esperar el final? Yo también lo creía. Hasta que crucé esa puerta. Si tú también crees que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, o si tienes miedo de llegar a la vejez estando solo, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale, me gusta. Dale al botón de me gusta, para demostrar que el amor y la pasión no tienen fecha de caducidad. Suscríbete. Y suscríbete al canal, porque lo que descubrí en esa casa grande y vacía no solo cambió mi vida, te prometo que cambiará la forma en que ves tu propio futuro. ¿Estás listo para entrar conmigo? El viaje en los dos camiones me pareció mucho más corto que el día de la entrevista. Quizás porque mi mente estaba saturada, repasando una y otra vez la lista mental de instrucciones que Lucía me había dado. La pastilla de la presión a las 8, la del colesterol justo después del almuerzo, las de la circulación antes de dormir. Recordaba sus horarios, sus gustos, café cargado pero sin azúcar, pollo sí, cerdo no, y un odio visceral al cilantro que me hizo sonreír. Cuando llegué, don Alfredo ya estaba despierto. Lo encontré en la cocina, en medio de una batalla silenciosa contra una cafetera. La cocina era un espacio inmenso, moderno, intimidante. Todo era acero inoxidable, superficies de granito brillante y electrodomésticos que parecían sacados de una película de ciencia ficción, nada que ver con mi pequeña cocina de azulejos despostillados. Él vestía una bata azul oscuro de terciopelo sobre su pijama, y calzaba unas pantuflas de cuero fino. Su cabello blanco estaba despeinado, lo que le daba un aire vulnerable, mucho más humano y accesible que el día de la entrevista. Buenos días, don Alfredo, saludé desde el marco de la puerta. Él se giró sobresaltado, como si no esperara verme allí, a pesar de haberme contratado. Pero en cuanto me reconoció, una sonrisa genuina iluminó su rostro cansado. Señora Esperanza, buenos días. Disculpe el desastre. Estaba intentando negociar con esta máquina para conseguir un poco de café, pero creo que es más complicado que los planos estructurales que yo dibujaba. Me acerqué. Era una de esas cafeteras italianas de diseño, complicadas y elegantes. Déjeme a mí, don Alfredo. Para eso estoy aquí, para quitarle esas batallas de encima. No, no, por favor, protestó él, levantando una mano. No la contraté para que fuera mi sirvienta, Esperanza. La contraté para que fuera mi compañía. Pero, si usted sabe cómo domar a este aparato infernal, se lo agradeceré eternamente. Me gustó eso. Me gustó que no usara la palabra sirvienta, que enfatizara la compañía. Preparé el café con destreza mientras él se acomodaba en uno de los bancos altos junto a la isla de la cocina. Sentía su mirada sobre mí, esa misma atención minuciosa que había notado antes. ¿Hace cuánto que enviudó, señora Esperanza?, soltó de pronto. La pregunta me tomó desprevenida. En México, la gente suele rodear esos temas, al menos al principio. Pero su tono no era de chisme, ni morboso. Era genuinamente curioso, interesado en la persona detrás del delantal. 3 años ya, respondí, sirviendo el líquido oscuro y aromático en una taza de porcelana blanca. Mi esposo, Alberto, murió de un infarto fulminante. Fue todo muy rápido. No hubo tiempo de nada. Lo mismo que mi Carmen, dijo él, aceptando la taza con ambas manos, como buscando calor. Ella también se fue de un momento a otro. Un derrame cerebral mientras dormía. Me desperté una mañana normal, y ella ya no estaba. Así de simple, y así de terrible. Me serví mi propia taza y me quedé de pie, dudando.
Toda mi vida había trabajado en casas donde mi lugar estaba en una esquina, comiendo las sobras después de que la familia terminara, donde la barrera entre ellos y nosotros era infranqueable. Pero don Alfredo señaló el banco frente a él con un gesto natural. Siéntese, por favor. El café sabe mejor acompañado. Me senté, sintiéndome extraña pero agradecida. ¿Tiene hijos? Continuó el interrogatorio amable. 3. Rosa, Carlos y Joaquín. Rosa vive en Monterrey, casada con un ingeniero. Carlos está en Los Ángeles, trabajando duro. Y Joaquín, mi bebé, está aquí cerca, en Zapopan. Yo tengo 2, dijo él, con un deje de melancolía. Lucía, a quien ya conoció, y Roberto, que vive en Querétaro. Los 2 están casados, tienen sus hijos, sus vidas hechas. Me visitan cuando pueden, claro, pero ya sabe usted cómo es esto. El trabajo, las obligaciones. Así es la vida, asentí, dando un sorbo al café. Uno los cría para que vuelen, don Alfredo, no para que se queden en el nido. Muy cierto, pero igual, la casa se siente inmensa cuando uno se queda solo en ella. Hubo un silencio cómodo entre nosotros, roto solo por el sonido de las tazas al posarse en la barra. El sol de la mañana entraba a raudales por el ventanal, bañando la cocina en una luz dorada. Afuera, el jardín estaba vivo, con el canto de los pájaros. ¿Qué le gustaría desayunar, don Alfredo?, pregunté, rompiendo el hechizo para volver a mi deber. Lo que usted quiera prepararme estará bien. Sorpréndame. Me levanté y exploré el refrigerador. Era un espectáculo. Estaba lleno de productos caros, orgánicos, cosas que claramente habían comprado sus hijos pensando en su salud. Yogures griegos, frutas exóticas, leche de almendras. Pero, escarbando un poco, encontré lo esencial: huevos frescos, jitomates rojos, cebolla blanca y chiles serranos. Perfecto, murmuré. ¿Qué le parecen unos huevos a la mexicana? Con unos frijolitos refritos y tortillas calientes. Él me miró con una mezcla de duda y esperanza infantil. ¿Usted cree que Lucía compró frijoles? Ella es muy de ensaladas. Busqué en la alacena y, triunfante, saqué una lata de frijoles negros. Aquí están. No son tan buenos como los que yo hago desde cero, en mi olla de barro, pero con un buen sazón quedarán decentes. Los hay, dijo él, sonriendo. Aunque le prometo algo, la próxima semana le voy a traer frijoles de los míos. De esos que se cuecen toda la mañana a fuego lento y llenan la casa de olor a hogar. Don Alfredo soltó una carcajada suave. Señora Esperanza, tengo el presentimiento de que usted y yo nos vamos a llevar muy, muy bien. Y así, con unos huevos a la mexicana y una promesa de frijoles caseros, empezó nuestra rutina. Esas primeras semanas fueron un baile delicado de descubrimiento mutuo, de encontrar un ritmo que se ajustara a 2 soledades que colisionaban suavemente. Yo llegaba religiosamente a las 8 en punto. El aroma del café recién hecho se convertía en nuestro saludo matutino. Desayunábamos juntos en la cocina, un acto que al principio me parecía una transgresión de las normas no escritas del servicio doméstico, pero que con cada sorbo se volvía más natural, más indispensable. Después, él salía a su caminata matutina por el jardín, inspeccionando sus rosales con la mirada crítica de un arquitecto, mientras yo ordenaba una casa que, en realidad, nunca estaba desordenada. Preparaba el almuerzo, y volvíamos a sentarnos frente a frente. Por las tardes, él se refugiaba en su estudio, envuelto en la música de bajo Chopin, y yo me dedicaba a la ropa, a la cocina, a cualquier tarea que justificara mi sueldo. Pero lo más extraordinario, lo que no estaba en la descripción del trabajo, era cuánto conversábamos. Don Alfredo era un libro abierto al mundo. Había viajado por todo México diseñando hoteles y edificios públicos. Incluso había pasado una temporada en España en su juventud, trabajando en un proyecto en Sevilla. Me contaba historias de calles empedradas, de comidas exóticas, de personas que hablaban con acentos cantados. Y yo, que nunca había cruzado los límites de Jalisco, lo escuchaba con la boca abierta, fascinada, viajando a través de sus palabras. ¿Usted nunca tuvo el deseo de ver el mundo, señora Esperanza?, me preguntó una tarde lluviosa, mientras tomábamos té de canela en la terraza cubierta. Claro que sí, don Alfredo, suspiré, mirando la lluvia caer. Pero el dinero nunca alcanzaba para sueños.
Y después vinieron los niños, luego la enfermedad de Alberto, el trabajo. La vida pasa, ¿sabe? Uno va dejando los sueños para un después, que nunca llega. Y cuando por fin levantas la cabeza, ya eres vieja y el después se convirtió en nunca, punto. No diga eso, por favor. Su tono fue severo, casi un regaño. Usted no es vieja. Tiene 60 años, sí. Pero he conocido gente de 50 con el alma más arrugada y seca que un pergamino. Usted no es así. Me reí, una risa nerviosa. Es usted muy amable, don Alfredo. Pero míreme. Mire estas manos llenas de manchas, estas arrugas que son surcos, este cuerpo que ya no obedece. Esto es ser vieja. Él se inclinó hacia adelante, invadiendo mi espacio personal con una intensidad que me sorprendió. Las arrugas, Esperanza, son el mapa de donde ha estado y de lo que ha reído. Y ese cuerpo cansado ha trabajado y sostenido más que muchos jóvenes que presumen de fuerza. No se menosprecie. Tiene una luz en los ojos, una chispa de curiosidad que muchas mujeres de 20 años ya perdieron. Sus palabras me llenaron de una calidez extraña, líquida, que me subió desde el estómago hasta las mejillas. Hacía tanto tiempo, quizás décadas, que nadie me decía algo así. Alberto nunca fue hombre de poesía. Era un hombre de hechos, seco como la tierra de Tonalá. Me daba el dinero del gasto, dormía conmigo cuando tenía ganas, y eso era todo. Nunca me dijo que era bonita. Nunca vio la luz en mis ojos. Abril se convirtió en mayo, y el calor empezó a apretar en Guadalajara. Yo seguía llegando puntual, y él me seguía recibiendo con ese café compartido. Empecé a notar los pequeños detalles de su soledad. Cómo se quedaba mirando por la ventana con una expresión perdida algunas mañanas. Como a veces lo encontraba acariciando con el pulgar el marco de una foto de su esposa. Como sus manos temblaban levemente cuando el cansancio lo vencía. Una mañana lo encontré en el jardín, parado frente a las bugambilias que yo cuidaba con esmero. Estaba llorando. Un llanto silencioso, digno, que me partió el corazón. Me acerqué despacio, pisando la hierba con cuidado. Don Alfredo, ¿está bien? Él se secó las lágrimas rápidamente con un pañuelo de tela, avergonzado de su vulnerabilidad. Disculpe, señora Esperanza. Es que hoy sería nuestro aniversario. 62 años hubiéramos cumplido con Carmen. Se me cerró la garganta. Sin pensarlo, guiada por un instinto puramente humano, puse mi mano sobre su hombro. No tiene que disculparse. El dolor del amor que se fue es el dolor más honesto que existe. Él volteó a verme, y sus ojos húmedos me interrogaron. ¿Usted extraña a su esposo, Esperanza? La pregunta fue directa, sin anestesia. Tuve que buscar la verdad dentro de mí. Extraño tener a alguien, dije finalmente. Extraño el ruido en la casa. Extraño cocinar para dos. Extraño no sentirme tan sola en el mundo. Pero si extraño a Alberto, a él como persona, no estoy segura. Nuestro matrimonio no fue como el suyo. No fue una historia de amor. Entonces, ¿por qué se casó con él? Porque así eran las cosas antes. Porque mis papás dijeron que era un buen partido. Porque yo tenía 20 años y él 28, y era trabajador y no bebía. En ese entonces, una no se casaba buscando mariposas en el estómago, don Alfredo. Se casaba buscando seguridad, un techo, hijos. Y yo cumplí. Fui una buena esposa. Le di 3 hijos, le planché sus camisas, le calenté la cama. Pero amor de ese que te hace temblar, de ese que se ve en las películas, ese nunca lo tuve. Don Alfredo me miró con una intensidad que me hizo sentir desnuda, expuesta. Eso es muy triste, señora Esperanza. Es lo que me tocó, dije, encogiéndome de hombros. Y no me quejo. Mis hijos son mi alegría. Salí adelante. Sobreviví. Pero sobrevivir no es vivir, Esperanza. Esa frase se me quedó clavada como una espina. Sobrevivir no es vivir. ¿Cuántos años llevaba yo siendo una superviviente experta, pero una pésima vividora? Esa noche, frente al espejo de mi cuarto, me miré de verdad. Vi a la mujer de 60 años. Pero también vi a la mujer que todavía tenía hambre. Hambre de algo que no tenía nombre, pero que empezaba a despertar en esa casa de las águilas. Fue en junio cuando todo cambió. El calor era sofocante,
pero la casa de don Alfredo era un oasis fresco. Una mañana, mientras desayunábamos, él carraspeó, nervioso. Señora Esperanza, necesito pedirle un favor. Es algo, un poco delicado. Lo miré con preocupación. En esos meses habíamos borrado muchas líneas, pero él seguía siendo mi patrón. Dígame, don Alfredo. Es mi espalda. El doctor dice que tengo una contractura fuerte en la zona lumbar. Necesito aplicarme un ungüento antiinflamatorio 2 veces al día. Lucía viene los domingos y me ayuda, pero entre semana, no alcanzo. ¿Usted cree que podría ayudarme? Su rostro estaba rojo de vergüenza. Un hombre de su clase, pidiendo ayuda física a su empleada. Entendí lo que le costaba. Claro que sí, don Alfredo. No se preocupe. Para eso estoy aquí, para cuidarlo. El alivio en su rostro fue palpable. Gracias. No sabe cuánto me cuesta pedir esto. A mi edad, perder la independencia en cosas tan básicas es humillante. El orgullo no cura espaldas, don Alfredo, le dije con firmeza cariñosa. Y no hay vergüenza en necesitar una mano amiga. Esa tarde, después del almuerzo, subí a su habitación. Era la primera vez que entraba en su santuario privado. Olía a limpio, a madera vieja y a esa colonia suya. Él estaba sentado al borde de la cama, dándome la espalda. Se había quitado la camisa. Cuando vi su espalda, algo se me movió por dentro. No era la espalda decrépita que esperaba. Sí, tenía 70 años, y la piel tenía manchas, pero era una espalda ancha, sólida. Se adivinaban los músculos de un hombre que se había mantenido activo. ¿Dónde le duele más?, pregunté, intentando que mi voz sonara profesional, de enfermera eficiente. Aquí abajo, señaló la zona lumbar, justo encima de la cintura del pantalón. Abrí el frasco. El olor a mentol y eucalipto llenó el cuarto. Calenté la crema entre mis manos y, por primera vez en años, toqué la piel desnuda de un hombre. Su piel era suave, cálida. Empecé a masajear con movimientos circulares, sintiendo la tensión de los músculos bajo mis dedos curtidos. Él soltó un suspiro largo, profundo. Tiene unas manos benditas, señora Esperanza. Manos de trabajadora, don Alfredo. Ásperas como lija. No. Manos firmes. Manos que saben cuidar. Manos que curan. Seguí masajeando, sintiendo como su respiración se acompasaba con mis movimientos. Algo en mí también se estaba relajando, o despertando. ¿Sabe una cosa?, dijo de pronto, con la voz ronca. Es la primera vez en 5 años que alguien me toca con cuidado. Me detuve un segundo. ¿Qué quiere decir? Desde que murió Carmen. Nadie me ha tocado así. Con intención, con cariño. Los médicos me examinan, mis hijos me dan un abrazo rápido al llegar y al irse. Pero esto es contacto humano real. Es ser tocado. La revelación me golpeó. Yo tampoco había sido tocada con intención en años. Ni siquiera por Alberto, que tocaba por necesidad, no por cuidado. Yo tampoco, susurré, confesándole mi secreto a su espalda desnuda. Yo tampoco he tocado a nadie así en mucho tiempo. Él giró la cabeza levemente. Es triste para los dos, ¿no cree? Sí, lo es. Terminé el masaje, me limpié las manos y él se vistió con lentitud. Gracias, Esperanza. Se siente mucho mejor. ¿Podríamos hacerlo otra vez mañana? Claro que sí. Bajé a la cocina con las piernas temblando. ¿Por qué sentía este calor en el pecho? ¿Por qué mis manos todavía guardaban la memoria de su piel? La rutina del ungüento se convirtió en nuestro momento. Yo masajeaba, él hablaba. Me contó de cómo conoció a Carmen, de cómo se le declaró en un mirador viendo el atardecer, prometiéndole hacerla feliz aunque no tuviera dinero. Qué hermoso, dije, sintiendo una envidia sana y dolorosa. Nunca tuve eso. Alberto pidió mi mano a mi padre como quien negocia una vaca. ¿Es trabajador? Sí. Pues cásese. Sin romance, sin atardeceres. Hubo un silencio. ¿Nunca estuvo enamorada, señora Esperanza? ¿De nadie? La pregunta me desarmó. Mis manos se detuvieron sobre su piel. Una vez, admití, sacando un recuerdo que tenía polvo. Cuando tenía 16 años. Manuel, el hijo del carpintero, me regaló una flor de bugambilia a escondidas.
La guardé en mi Biblia hasta que se hizo polvo. Pero mi papá dijo que un carpintero no era suficiente para mí. Se fue al norte y nunca volvió. Y pensó en él después. Durante años. Especialmente en las noches frías junto a Alberto. Me preguntaba qué habría sido de mi vida si hubiera conocido el amor de verdad. Las palabras salían solas, liberadas por el contacto físico. Nunca es tarde, señora Esperanza, dijo don Alfredo con voz suave, pero firme. Nunca es tarde. ¿Para qué? Para conocer el amor de verdad. Me quedé helada. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él lo sintiera a través de mis dedos en su espalda. Terminé en silencio y salí de la habitación apoyándome en las paredes. Esa noche no pude dormir. Nunca es tarde. La frase rebotaba en mi cabeza. A mis 60 años, me estaba pasando algo imposible. Algo estaba creciendo entre nosotros, algo salvaje y tierno a la vez. Y lo más aterrador no era el sentimiento en sí, sino el hecho de que, por primera vez en décadas, yo no quería que parara. La luz daba miedo, sí. Pero también daba esperanza. Y yo estaba caminando directo hacia ella. Esas tardes de julio eran un espectáculo en sí mismas. El cielo de Guadalajara se tornaba de un negro violáceo a eso de las 3, y el agua caía con una furia bíblica, como si el mundo entero necesitara lavarse de sus pecados. Yo había comenzado a traerle comida a don Alfredo. No la comida dietética que le recomendaban, sino comida de verdad, hecha en mi pequeña cocina, frijoles de olla cocidos a fuego lento desde el domingo, tortillas hechas a mano aunque mis rodillas protestaran, caldillo de res que dejaba hirviendo toda la mañana. Él recibía esos tuppers de plástico como si fueran cofres llenos de joyas. Señora Esperanza, usted me está malcriando de una forma irresponsable, me decía con esa sonrisa suya que ya me sabía de memoria, línea por línea. Es que en esta casa no se come como Dios manda, don Alfredo, le respondía yo, fingiendo severidad. Puro pollo hervido sin sabor, puras ensaladas tristes. Un hombre necesita comer con el alma. La verdad era otra, por supuesto. La verdad era que me gustaba cocinar para él. Me gustaba ver cómo su rostro se iluminaba al probar mis chiles rellenos, como hundía la cuchara en mi arroz rojo con un placer genuino, como mojaba el bolillo en el caldo caliente. Me gustaba sentirme necesaria de esa manera primitiva y esencial. Me gustaba que alguien, por fin, apreciara mi comida y mi cuidado como Alberto nunca lo hizo en 50 años. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales con furia, estábamos sentados en la sala tomando café. Don Alfredo había puesto un disco de vinilo en su tocadiscos antiguo. La música llenaba la habitación, un piano suave, melancólico, que parecía llorar. Chopin, me dijo, cerrando los ojos un momento. Nocturno en mi bemol mayor. Era la pieza favorita de Carmen. Es hermosa, susurré. Y lo era. La música nos envolvía como una manta invisible. ¿Usted bailaba cuando era joven, señora Esperanza? La pregunta me tomó por sorpresa. En las fiestas del pueblo, sí, cuando había bodas o quinceañeras. Pero Alberto no era muy de bailar. Decía que eso era pérdida de tiempo y de suelas. Don Alfredo hizo una mueca de desaprobación. El baile nunca es pérdida de tiempo. Es una de las formas más puras de conexión entre dos personas. Es conversar sin palabras. Se levantó de su sillón con esa dificultad característica que le daba su espalda rígida y extendió su mano hacia mí. Baile conmigo, Esperanza. Me quedé congelada, con la taza de café a medio camino de mis labios. ¿Qué? No, don Alfredo, por Dios. Yo ya no. Mis rodillas. Además, no sé bailar esta música elegante. No importa. Yo la guío. Vamos, solo una pieza. Concédame este honor. Su mano seguía extendida, esperando en el aire. Su mirada era suave pero insistente, una invitación que no admitía negativas. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, Chopin llenaba el espacio entre nosotros. Y algo en mí, algo que había estado dormido por décadas, una joven que nunca bailó lo suficiente, dijo que sí. Me levanté. Tomé su mano. Era grande, cálida, con esos dedos largos y elegantes de arquitecto. Me jaló suavemente hacia él. Su otra mano se posó en mi cintura, con firmeza, sobre el delantal azul que todavía llevaba puesto. Yo no sabía dónde poner mi mano libre, así que la apoyé en su hombro, tímida, sintiendo la tela de su camisa.
Empezamos a movernos. Él me guiaba con una facilidad sorprendente, a pesar de su dolor. Yo tropezaba un poco al principio, nerviosa, sintiéndome ridícula. Una vieja de 60 años bailando en una sala de ricos con un hombre que podría ser, ¿qué? ¿Mi patrón? ¿Mi amigo? ¿Algo más que no me atrevía a nombrar ni en mis pensamientos? Relájese, murmuró él cerca de mi oído. Cierre los ojos, Esperanza. Sienta la música, no los pies. Cerré los ojos. Dejé de pensar. Dejé que mi cuerpo siguiera el suyo. Y de repente, ya no era una vieja con rodillas adoloridas y manos callosas. Era yo a los 20, a los 30, en alguna versión paralela de mi vida donde sí me permitieron bailar, donde sí fui mirada con deseo y cariño. El mundo se redujo a esa sala, a esa música, a esas dos manos entrelazadas. ¿Sabe algo, señora Esperanza?, dijo don Alfredo, su voz vibrando en mi pecho. Usted es una mujer extraordinaria. Abrí los ojos de golpe. Estábamos tan cerca que podía contar las pequeñas pecas de edad en sus sienes. No diga tonterías, don Alfredo. No son tonterías. Es la verdad absoluta. Ha trabajado toda su vida como una mula, ha criado a 3 hijos sola prácticamente, ha sobrevivido a un matrimonio sin amor, y todavía tiene esa luz en los ojos. Todavía tiene esa capacidad infinita de cuidar, de dar. Eso, Esperanza, es extraordinario. Me quedé sin palabras. Nadie, nunca, me había dicho que era extraordinaria. Buena trabajadora, sí. Buena madre, también. Pero extraordinaria, jamás. Usted también es especial, don Alfredo, logré decir, con un hilo de voz. Yo soy solo un viejo retirado que dibujaba edificios y que ahora apenas puede agacharse a recoger el periódico. No. Usted es un hombre que amó bien a su esposa. Que construyó cosas hermosas que perduran. Que me trata con un respeto y un cariño que nunca conocí. Que me hace sentir. Me detuve. Estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. ¿Qué la hago sentir como? Preguntó él, deteniendo el baile, pero sin soltarme. Sus ojos se clavaron en los míos. Viva, susurré, la verdad escapándose de mis labios. Me hace sentir viva. El silencio que siguió fue denso, eléctrico. La lluvia afuera sonaba como tambores lejanos. El piano seguía su melodía eterna. Y en ese momento, en esa sala, algo cambió irrevocablemente entre nosotros. Don Alfredo levantó su mano y, muy despacio, dándome todo el tiempo del mundo para detenerlo si quería, tocó mi mejilla con sus dedos. Un roce suave, casi reverente. Esperanza, dijo mi nombre por primera vez sin el señor adelante, desnudándolo de formalidades. Usted siente esto también, ¿verdad? Esta conexión. Mi corazón latía tan fuerte que dolía físicamente. Quería decir no. Quería alejarme y correr. Quería recordarle que yo era su empleada doméstica, que él era mi patrón rico, que esto estaba mal, que la gente hablaría, que nuestras familias se escandalizarían, que éramos viejos. Pero en cambio, dije, sí. Lo siento. Él cerró los ojos y soltó el aire, como si mis palabras le quitaran un peso de encima. Su pulgar acarició mi pómulo con una ternura que me hizo temblar las rodillas. No sé qué hacer con esto, admitió, abriendo los ojos de nuevo. No sé si está bien o mal. Solo sé que cuando usted llega cada mañana, mi día cobra sentido. Y cuando se va, esta casa enorme vuelve a sentirse como una tumba vacía. Don Alfredo, por favor. Llámeme Alfredo. Solo Alfredo. Alfredo. Probé su nombre en mi boca. Sonaba íntimo. Sonaba prohibido. Sonaba perfecto. Tengo 60 años. Usted tiene 70. Somos viejos, Alfredo. ¿Qué estamos haciendo? Viviendo, respondió él con firmeza. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estamos realmente viviendo. La música terminó. El disco siguió girando con ese sonido rasposo del final, SHHH, pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos ahí, abrazados en medio de la sala, con el mundo entero esperando afuera. Finalmente, fui yo quien rompió el hechizo. Di un paso atrás, me arreglé el delantal con manos temblorosas, buscando refugio en mi rol de empleada. Voy a preparar la cena. Esperanza, espere. No, por favor.
Déjeme. Necesito pensar. Necesito aire. Salí de la sala casi corriendo. Me encerré en la cocina y me apoyé contra el refrigerador frío, tratando de calmar mi respiración y mi corazón desbocado. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué puerta acabábamos de abrir? Esa noche, en mi pequeña casa de Tonalá, me senté en mi cama y lloré. Lloré por todas las veces que Alberto nunca me miró así. Lloré por los años perdidos creyendo que el amor era un lujo ajeno. Lloré de miedo, porque a los 60 años estaba sintiendo cosas que la sociedad dice que ya no me corresponden. ¿Qué dirían mis hijos? ¿Qué diría el padre Martín? ¿Qué dirían las vecinas chismosas? Pero por encima del miedo, había un hambre voraz. Un deseo de vida que rugía dentro de mí. Me miré al espejo. Vi las arrugas, sí. Pero vi el brillo. Vi a una mujer despertando. ¿Qué vas a hacer, Esperanza? Le pregunté a mi reflejo. Mi reflejo no respondió, pero yo sabía la verdad. La vida me estaba dando una segunda oportunidad, un tiempo extra, y tenía que decidir si era lo suficientemente valiente para tomarlo. El amor no entiende de edades, ni de clases sociales, ni de conveniencias. Simplemente es. Y yo estaba a punto de atreverme. Los días siguientes fueron una tortura dulce. Llegaba a la casa de Alfredo con el estómago hecho un nudo. Ya no era don Alfredo en mi mente, era Alfredo. Desayunábamos juntos, y nuestras manos se rozaban accidentalmente más seguido. Las pausas en nuestras conversaciones estaban cargadas de electricidad. La aplicación del ungüento en su espalda se convirtió en el momento más intenso del día. Mis manos sobre su piel ya no eran profesionales, eran una caricia, una confesión. Y él lo sabía. Una tarde de mediados de julio, Alfredo entró a la cocina mientras yo preparaba agua de Jamaica. Se veía nervioso, como un muchacho a punto de invitar a una chica al baile. Esperanza, tengo algo que proponerle. Me sequé las manos. ¿Qué pasa? Roberto, mi hijo, me invitó a pasar el fin de semana en su casa de campo en Querétaro. Tiene una quinta preciosa. Me gustaría que viniera conmigo. Me quedé paralizada. ¿Qué? Yo. Como mi acompañante, se apresuró a aclarar. Lucía va a ir también con su esposo. Roberto insiste en que lleve a alguien que me cuide durante el viaje. Usted es la excusa perfecta. Y además me gustaría que conociera a mi familia, aunque sea de esta manera. Alfredo, yo no puedo. Soy su empleada. ¿Qué van a pensar? Van a pensar que eres la persona que me cuida, que es la verdad oficial. Por favor, Esperanza. Serían solo 3 días. Yo pago todo, obviamente. Y tendrías tu propia habitación. Todo muy apropiado. La forma en que dijo apropiado sonó decepcionada, o quizás fui yo quien proyectó mi decepción. No sé, Alfredo. No me des una respuesta ahora. Piénsalo esta noche. Nos iríamos el viernes. Esa noche no dormí. Una parte de mí gritaba peligro. Pero la otra parte, la que había despertado, moría por decir que sí. Llamé a mi hijo Joaquín al día siguiente. Mamá, ¿qué pasa? Preguntó preocupado. Nada, hijo. Es sobre mi trabajo. Don Alfredo me invitó a acompañarlo a Querétaro este fin de semana para cuidarlo en un viaje familiar. Me paga extra. Hubo una pausa. ¿Te trata bien ese señor, mamá? Es un caballero, hijo. Me trata con mucho respeto. Está bien. Ve. Pero cualquier cosa, me llamas. Colgué sintiéndome culpable. No le mentí, pero tampoco le dije toda la verdad. ¿Qué diría si supiera que el corazón de su madre de 60 años latía por su patrón? El viernes por la mañana, Alfredo pasó por mí en su Honda Accord plateado. Iba impecable. ¿Lista? Preguntó con esa sonrisa que me derretía. Lista, mentí. Estaba aterrorizada. El viaje a Querétaro duró 5 horas. Alfredo puso música de Los Panchos y Javier Solís. Cantamos bajito. Hablamos de todo. ¿Nunca pensó en volver a casarse después de Carmen? Le pregunté en un momento de valentía. Él mantuvo la vista en la carretera. No. Nunca. Pensé que ya había tenido mi cupo de amor en esta vida. Que lo demás era solo esperar el final. Me miró de reojo, rápido pero intenso. Y ahora no estoy tan seguro. El silencio que siguió fue atronador.
Llegamos a la quinta de Roberto a media tarde. Era un paraíso. Roberto salió a recibirnos. Un hombre amable, educado. Señora Esperanza, bienvenida. Mi papá me ha hablado mucho de usted. Ah, sí, pregunté, nerviosa. Sí. Dice que cocina mejor que los ángeles y que tiene la paciencia de un santo para aguantarlo. Todos reímos. Lucía llegó después, mirándome con esos ojos analíticos suyos, pero amable. Me dieron una habitación pequeña pero hermosa en la planta alta. Esa noche, cenamos todos juntos en el jardín. Había asado, vino, risas. Yo me sentía un poco fuera de lugar, como siempre me pasaba con la gente rica, pero Alfredo, sentado a mi lado, se aseguró de que nunca me sintiera excluida. Me incluía en las pláticas, alababa mi cocina, me miraba con un orgullo que no podía ocultar. Esperanza hace el mejor mole que he probado, dijo, levantando su copa. Incluso mejor que el de su mamá, que en paz descanse. Después de la cena, todos se fueron a dormir. La casa quedó en silencio. Yo estaba en mi habitación, cepillándome el cabello frente al espejo, cuando escuché un toque suave en mi puerta. Mi corazón se detuvo. Sabía quién era. Abrí. Alfredo estaba allí, todavía vestido, con una expresión de urgencia en el rostro. Esperanza, ¿puedo pasar? Me hice a un lado. Él entró y cerró la puerta suavemente. Se quedó parado en medio del cuarto, mirándome como si fuera la primera vez. No podía dormir, dijo. Sabiendo que estás aquí, tan cerca, y tan lejos. Alfredo, tus hijos están abajo. Lo sé. Y no me importa. Llevo toda la noche fingiendo que eres mi empleada, mi cuidadora. Pero ya no quiero fingir más. No contigo. Dio un paso hacia mí. Me tomó las manos. Te quiero, Esperanza. No sé cuánto tiempo me queda. No sé cuánto tiempo nos queda a ninguno de los dos. Pero no quiero pasar ni un minuto más de ese tiempo sin decirte la verdad. Te quiero. Y creo que me estoy enamorando de ti como un chiquillo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Yo también, Alfredo. Yo también te quiero. Y tengo mucho miedo. No tengas miedo, susurró, acercando su rostro al mío. Estamos vivos. Eso es lo único que importa. Y allí, en esa habitación prestada en Querétaro, bajo la luz de la luna, Alfredo me besó. No fue un beso tímido. Fue un beso lleno de vida, de gratitud, de pasión acumulada por años. Y yo, Esperanza Morales, a mis 60 años, me dejé llevar, sabiendo que, pasara lo que pasara mañana, este momento valía toda una vida de espera. Lucía sonrió educadamente, una de esas sonrisas que no llegan a los ojos, pero en su mirada vi algo que me puso en alerta. ¿Desconfianza? ¿Curiosidad malsana? No lo supe al instante, pero mi instinto me decía que me preparara. Después de la cena, mientras los hombres se quedaron en la terraza platicando con un tequila en la mano, Lucía me interceptó. Señora Esperanza, ¿me acompaña a la cocina para preparar el café? Sentí que era una trampa, una emboscada disfrazada de cortesía, pero no podía negarme. Entré tras ella a la cocina, que estaba impecable y fría. ¿Hace cuánto que trabaja con mi papá, señora Esperanza?, preguntó, dándome la espalda mientras ponía agua a hervir. 4 meses ya, señora Lucía. ¿Y cómo lo ve? ¿Cómo lo nota de salud? Bien, respondí con cautela. Su espalda le molesta a veces, pero con el ungüento y los ejercicios que el doctor le mandó, está mucho mejor. Come bien, duerme bien y de ánimo, interrumpió ella, girándose para mirarme. Ahí estaba. La pregunta real. La trampa. La miré a los ojos, sosteniendo su mirada. Lo veo contento. Más animado que cuando empecé a trabajar con él. Mucho más. Lucía asintió lentamente, sacando unas tacitas de porcelana fina. El sonido de la porcelana chocando resonó en el silencio tenso. Mi papá estuvo muy deprimido después de que murió mi mamá. Fueron meses terribles, señora Esperanza. No comía, no salía de su cuarto, se dejaba morir. Roberto y yo nos turnábamos para estar con él, aterrorizados. Pensamos que nunca iba a recuperarse. Pero desde que usted llegó, es diferente. Tiene luz en los ojos otra vez. No supe qué decir. ¿Era un agradecimiento o una acusación? Lucía me entregó una tacita de café, y sus dedos rozaron los míos,
fríos. Solo espero que usted entienda, dijo, bajando la voz, que mi papá es un hombre vulnerable en este momento. Necesita cuidados genuinos. No alguien que se aproveche de su situación. Sus palabras fueron como una bofetada en pleno rostro. Me tensé, enderezando la espalda. Yo nunca me aprovecharía de su papá, señorita Lucía. Yo solo. No la estoy acusando de nada, me interrumpió de nuevo, aunque su tono glacial decía todo lo contrario. Solo quiero que las cosas estén claras. Mi papá tiene recursos. Tiene propiedades, cuentas bancarias. Y ha habido casos, muchos casos, de personas que se acercan a ancianos vulnerables con intenciones que no son las mejores. Solo digo que estemos atentos. La sangre me hirvió. Sentí el calor subiéndome por el cuello, pero respiré hondo. No iba a darle el gusto de verme alterada. No iba a confirmar sus sospechas con un estallido de ira. Su papá y yo tenemos una relación de respeto mutuo, dije con toda la dignidad que pude reunir en ese momento. Yo trabajo para él. Cocino, limpio, me aseguro de que tome sus medicinas a la hora y le hago compañía, porque es un hombre que merece compañía de calidad, no soledad. Si usted ve algo más en eso, señora Lucía, ese es su problema, no el mío. Lucía me miró sorprendida, con los ojos muy abiertos. No esperaba que la empleada doméstica le respondiera así. Agarró la charola con las tacitas de café y salió de la cocina sin decir una palabra más, dejándome ahí, temblando de rabia y de miedo. Porque Lucía había visto algo. Había visto lo que yo trataba de ocultar, incluso de mí misma. Esa noche, en mi habitación de invitada, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando los sonidos de la casa desconocida. Alrededor de la medianoche, escuché un toque suave, casi imperceptible, en mi puerta. Me levanté asustada, con el corazón en la boca. Abrí una rendija. Era Alfredo. Estaba en pijama y bata, descalzo. «¿Puedo pasar?», susurró. Miré al pasillo vacío. Todas las luces estaban apagadas. Abrí más la puerta y lo dejé entrar. Cerré detrás de él, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. «¿Qué haces aquí, Alfredo? Si alguien te ve». «Todos están dormidos», dijo él. «Pero necesitaba verte. Lucía me contó lo que te dijo en la cocina». Su rostro estaba lleno de dolor. «Esperanza, lo siento tanto. Perdóname por eso. No tienes que disculparte por tu hija. Ella solo está protegiendo a su papá. Cree que soy una buscavidas. Pero no tenía derecho a hablarte así. Tú no eres eso. Tú no estás aquí por dinero». «¿Y por qué estoy aquí, Alfredo?». La pregunta salió más cruda y directa de lo que pretendía. Él dio un paso hacia mí. Estábamos en esa habitación pequeña, iluminados solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Su rostro estaba en sombras, pero podía ver el brillo húmedo de sus ojos. «Estás aquí porque yo no quiero estar sin ti. Porque en estos 4 meses te has vuelto la persona más importante en mi vida. Porque cuando te veo, Esperanza, mi corazón viejo vuelve a sentirse joven». Sus palabras me desarmaron. «Alfredo, y sé que es una locura. Sé que somos viejos. Sé que la gente va a hablar hasta cansarse. Sé que mis hijos van a pensar que me volví loco, y los tuyos también. Pero no me importa. Por primera vez en 5 años, no me importa un carajo lo que piensen los demás. Solo me importa esto. Tú y yo». Dio otro paso. Ahora estaba tan cerca que podía sentir su calor, oler su colonia mezclada con algo más, algo que era solo él, su esencia. «Esperanza». Susurró mi nombre como una oración desesperada. «¿Tú sientes lo mismo?». Y ahí estaba. La pregunta que había estado flotando entre nosotros durante semanas, como un fantasma. La pregunta que cambiaría todo si la respondía con honestidad. Pensé en mis hijos. Pensé en la iglesia. Pensé en Doña Remedios y las señoras del Rosario con sus miradas juzgonas. Pensé en lo que diría la gente. Pensé en mi edad, en las arrugas profundas de mi cara, en mi cuerpo cansado y usado. Pero entonces pensé en cómo me sentía cuando estaba con él. Viva. Deseada. Importante. Amada. «Sí», susurré de vuelta, liberando la verdad. «Siento lo mismo». Alfredo cerró los ojos como si mis palabras fueran una absolución. Levantó su mano, esa mano grande de dedos largos, y tocó mi rostro.
Su pulgar acarició mi mejilla, mi pómulo, la comisura de mi boca. Entonces, déjame amarte, murmuró, su voz rota. Déjame amarte como debiste haber sido amada toda tu vida. Y entonces se inclinó y me besó. Fue un beso suave, casi tímido al principio, un roce de labios que preguntaba permiso, que exploraba. Pero cuando yo respondí, cuando mis brazos se enredaron alrededor de su cuello y mi cuerpo buscó el suyo, el beso se profundizó. Era el primer beso real de mi vida. Alberto nunca me besó así. Alberto me besaba rápido, con prisa, como un trámite. Pero esto era diferente. Alfredo me besaba como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si mi boca fuera un territorio sagrado. Mis rodillas se debilitaron. Él me sostuvo, sus brazos rodeándome con una firmeza que me hizo sentir segura. Éramos dos viejos besándose en una habitación prestada en medio de la noche, desafiando al tiempo y a la decencia. Y, sin embargo, en ese momento éramos eternos. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos agitadamente, frente a frente. Dios mío, susurré. ¿Qué estamos haciendo? Viviendo, respondió él, su frente apoyada contra la mía. Finalmente estamos viviendo. Se quedó un momento más, sosteniéndome, respirando conmigo, compartiendo el aire. Luego, muy a su pesar, se separó. Debería irme antes de que alguien despierte. Sí. Pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos ahí mirándonos, memorizando ese momento, grabándolo en el alma. Esperanza, dijo él antes de abrir la puerta. Esto no es un error. Quiero que lo sepas. Esto es lo más correcto que he sentido en años. Para mí también, admití. Se fue. Y yo me quedé ahí, tocando mis labios que todavía sentían el fantasma de los suyos, preguntándome en qué lío me había metido y, al mismo tiempo, sin arrepentirme de nada. Porque el amor, mis queridos, cuando es real, cuando es puro, no pide permiso. Simplemente llega y te transforma. Y yo, a mis 60 años, estaba siendo transformada. Que Dios me perdone, pero nunca me había sentido tan viva. El resto del fin de semana en Querétaro fue una mezcla de felicidad secreta y ansiedad constante. Alfredo y yo actuábamos normal frente a sus hijos, pero cada mirada que nos cruzábamos estaba cargada de electricidad estática. Cada roce accidental de nuestras manos al pasar un plato en la mesa enviaba chispas por todo mi cuerpo. Yo, que había vivido 60 años sin entender realmente qué significaba desear a alguien, ahora no podía dejar de pensar en ese beso, en sus manos sobre mi espalda. Lucía me observaba. Lo sentía. Sus ojos de halcón me seguían cuando yo le servía café a su padre, cuando nos sentábamos juntos en el jardín a platicar, cuando yo me reía de sus chistes. Pero no dijo nada más. Roberto, en cambio, parecía genuinamente contento de ver a su padre tan animado. El domingo por la mañana, mientras lo ayudaba a preparar el desayuno, me dijo, «Señora Esperanza, no sabe cuánto le agradezco que cuide tan bien a mi papá. Hace años que no lo veía así de feliz». Sus palabras me llenaron de una mezcla de orgullo y culpa. Porque sí, Alfredo era feliz, pero no solo porque lo cuidaba bien. Era feliz por lo mismo que yo era feliz, porque habíamos encontrado algo que creíamos imposible a nuestra edad. Regresamos a Guadalajara el domingo por la tarde. Durante el viaje, Alfredo conducía con una mano en el volante y la otra mano extendida sobre el asiento, cerca de la mía. No nos tocábamos, pero la posibilidad vibraba en el aire entre nosotros, densa y dulce. A mitad del camino, en un impulso que me sorprendió a mí misma, puse mi mano sobre la suya. Él volteó a verme con ojos sorprendidos y luego una sonrisa enorme iluminó su rostro. Entrelazó sus dedos con los míos y así manejamos el resto del camino. Dos viejos tomados de la mano en la carretera, como adolescentes enamorados. Cuando llegamos a mi colonia, el sol ya se estaba poniendo. Alfredo insistió en acompañarme hasta la puerta de mi casa. «No tienes que bajar, Alfredo. La colonia está fea. No es como las Águilas. Esperanza, no me importa dónde vivas. Quiero ver tu casa. Quiero conocer tu mundo como tú conoces el mío». Bajamos. Algunos vecinos nos miraron con curiosidad descarada desde sus puertas. Doña Remedios, por supuesto, estaba barriendo su banqueta justo en ese momento, aunque ya estaba oscureciendo. Vi cómo sus ojos se abrieron como platos al ver al señor elegante ayudándome con mi maleta.
Buenas tardes, doña Remedios, la saludé con naturalidad fingida. Buenas tardes, Esperanza, respondió ella, sin poder quitar los ojos de Alfredo. Abrí la puerta de mi casita. Era pequeña, humilde. Una sala con muebles viejos y desgastados, una cocina diminuta, 2 recámaras del tamaño de armarios. Las paredes necesitaban pintura, el piso de cemento estaba agrietado. Sentí vergüenza de repente, comparando mi pobreza con su lujo. Pero Alfredo entró y miró alrededor con respeto, sin juzgar. Se acercó a la pared donde tenía fotos enmarcadas de mis hijos, de mis nietos. Esta debe ser Rosa, dijo señalando una foto de mi hija en su graduación. Sí. Y ese es Carlos. Y Joaquín con sus hijos. Hermosa familia, dijo, y luego se volteó hacia mí. Estábamos solos en mi casa. Sin nadie que nos viera. Sin hijos, sin vecinos. Y la tensión que habíamos estado conteniendo todo el fin de semana explotó. Se acercó a mí. Yo no retrocedí. Sus manos tomaron mi rostro entre ellas. ¿Puedo besarte otra vez?, preguntó. Por favor, susurré. Y me besó. Esta vez no fue tímido. Fue urgente, necesitado, hambriento. Me besó como si llevara años esperando este momento. Sus manos bajaron de mi rostro a mi cintura, atrayéndome contra él. Mis manos se enredaron en su camisa, sosteniéndome porque mis piernas amenazaban con ceder. Nos besamos hasta quedarnos sin aire, hasta que el mundo dejó de existir y solo quedamos nosotros dos en esa salita pequeña de una casa humilde en una colonia pobre de Guadalajara. Esperanza, jadeó él contra mi boca. Estoy enamorado de ti. Mi corazón se detuvo. Lágrimas brotaron de mis ojos sin permiso. No digas eso si no lo sientes de verdad, Alfredo. Lo siento. Lo siento con cada célula de mi cuerpo viejo. Estoy enamorado de ti, de tu bondad, de tu fuerza, de tu risa, de cómo hueles a canela y jabón, de cómo me miras como si yo todavía valiera algo. Me abrazó fuerte. Alfredo, sé que somos viejos. Sé que nos queda poco tiempo en este mundo. Pero prefiero vivir 1 año contigo, sintiéndome así, que vivir 20 años más solo. Yo también te amo, susurré contra su pecho, liberando la verdad. Dios me perdone, pero te amo. Esa noche, después de que él se fue, no pude dormir. Estaba aterrorizada y emocionada en partes iguales. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Íbamos a seguir ocultándonos? ¿Cuánto tiempo antes de que alguien se diera cuenta? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. El lunes por la mañana, cuando llegué a la casa de Alfredo, él me estaba esperando con café preparado y una expresión seria, solemne. Tenemos que hablar, dijo. El estómago se me cayó a los pies. Ya se había arrepentido. Ya había vuelto a la razón. Nos sentamos en la cocina. Él tomó mis manos sobre la mesa. He estado pensando toda la noche, Esperanza. Y creo que necesitamos ser honestos. Con nosotros mismos y con nuestras familias. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quiero estar contigo de verdad. No a escondidas. No solo cuando nadie nos ve. Quiero que seas mi pareja. Quiero salir a cenar contigo, llevarte al cine, presentarte como la mujer que amo. Alfredo, la gente va a hablar. Van a decir cosas horribles. Que hablen. ¿Qué es lo peor que pueden decir? ¿Que 2 viejos se enamoraron? ¿Que encontramos felicidad en nuestros últimos años? Déjalos que hablen. Tus hijos, mis hijos. Mis hijos van a tener que entenderlo, ¿o no? Pero no voy a vivir el resto de mi vida según lo que ellos aprueben. Y tus hijos también. Me miró fijamente. Esperanza, escúchame. Hemos vivido toda nuestra vida por otros. Tú por Alberto, por tus hijos. Yo por mi carrera, por Carmen, por mis hijos. ¿No crees que merecemos vivir por nosotros mismos, aunque sea estos últimos años? Tenía razón. En el fondo lo sabía. Pero el miedo era tan grande, tan paralizante. Dame tiempo, le dije. Déjame hablar primero con mis hijos. Prepararlos. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Dame 1 semana. Él asintió, aunque vi la impaciencia en sus ojos. Esa tarde llamé a Rosa a Monterrey. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo con el teléfono en la mano. Mamá, ¿qué pasa? Casi nunca llamas a esta hora. Su voz sonaba alarmada. Estoy bien, hija.
Solo necesito platicar contigo de algo importante. ¿Estás enferma? No, no. Es sobre mi trabajo. Le conté. No todo. No le dije del beso, no le dije te amo. Pero le dije que Alfredo y yo nos habíamos hecho muy cercanos, que él me había dicho que sentía algo por mí, que yo también sentía algo por él. El silencio del otro lado de la línea fue aterrador. Mamá, dijo finalmente Rosa, con una voz extraña, fría. Me estás diciendo que tú, a tus 60 años, estás teniendo un romance con tu patrón. La forma en que lo dijo sonó tan sucio, tan vulgar. No es un romance, Rosa. Son sentimientos reales. Mamá, ¿estás segura de que este señor no se está aprovechando de ti? ¿No te está manipulando? No, Alfredo no es así. Es un caballero. Mamá, perdóname, pero esto suena ridículo. Eres una mujer mayor. Él es tu empleador. Esto no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Porque soy vieja? Porque ya no tengo derecho a sentir. No es eso. Entonces, ¿qué es? ¿Te avergüenzas de que tu madre pueda enamorarse otra vez? No me avergüenzo, solo estoy preocupada. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir tus amigas de la iglesia? ¿Has pensado en eso? La gente siempre va a hablar, Rosa. Toda mi vida me he preocupado por lo que dice la gente. ¿Y sabes qué? Estoy cansada. Estoy harta de vivir por otros. Rosa suspiró, frustrada. Mamá, mira, sé que ha sido difícil desde que murió papá. Sé que te has sentido sola. Pero esto no es la solución. ¿Qué tal si te metes en algo que no puedes manejar? ¿Qué tal si él espera cosas de ti que tú no puedes dar? ¿Cómo qué? Hubo una pausa incómoda. Ya sabes, cosas íntimas. Sentí que me ardía la cara de vergüenza y de ira. Rosa, eso no es de tu incumbencia. Claro que es de mi incumbencia. Eres mi madre. No quiero que te lastimen. No quiero que te usen y luego te desechen como a un trapo viejo. Alfredo no es así. ¿Y cómo lo sabes? Solo llevas 4 meses conociéndolo. No tenía respuesta para eso, porque tenía razón. Solo llevaba 4 meses. Pero se sentía como si lo conociera de toda la vida. La conversación terminó mal. Ella me pidió que lo pensara mejor, que no hiciera locuras. Colgué sintiéndome peor que antes. La llamada con Carlos fue un desastre similar. Él estaba más preocupado por el dinero. Mamá, este señor no te está pidiendo dinero prestado o algo así. Por supuesto que no. Él tiene mucho más dinero que yo. Bueno, entonces tal vez tú estás interesada en su dinero, mamá. Eso van a pensar. Esa acusación dolió tanto que casi colgué ahí mismo. Carlos Alberto Morales, ¿cómo te atreves? Perdón, pero es que suena muy raro todo esto. Mamá, mejor enfócate en tu trabajo, en tus nietos, en la iglesia. No necesitas estas complicaciones a tu edad. Joaquín fue el peor. Vino a mi casa esa noche con Patricia, su esposa. Los dos entraron con caras largas y serias, como si vinieran a un funeral o a hacer una intervención por drogas. Mamá, Rosa nos llamó, empezó Joaquín, cruzándose de brazos. Nos contó sobre ese señor. Alfredo. Se llama Alfredo. Sí. ¿Cómo se llame? Mamá, esto no puede ser. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el padre Martín? Patricia intervino, con los labios fruncidos en desaprobación. Doña Esperanza, con todo respeto, esto es muy inapropiado. Usted debería estar pensando en su alma, no en noviazgos. Inapropiado. Esa palabra duele más que cualquier golpe. Mis hijos creen que a los 60 años mi corazón ya no tiene derecho a latir por nadie. Pero yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿el amor tiene fecha de caducidad? Quiero leer tu opinión sincera en los comentarios. ¿Crees que mis hijos tienen razón en protegerme y que debería darme mi lugar? ¿O crees que tengo todo el derecho del mundo a vivir este último amor, sin importar lo que diga la gente? Dale, me gusta, si estás del lado del amor valiente. Y suscríbete ahora mismo, porque lo que estoy a punto de hacer para defender mi felicidad va a sacudir a toda mi familia, y quizás a la tuya también. Usted es una viuda respetable, mamá. Esto va a manchar su reputación para siempre, sentenció Joaquín,
con ese tono de superioridad moral que tanto me recordaba a su padre. No me importa mi reputación, respondí, y la firmeza de mi propia voz me sorprendió más a mí que a ellos. ¿Cómo que no te importa? Joaquín parecía genuinamente escandalizado, como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Y nosotros? ¿Has pensado en nosotros? En la vergüenza, en cómo nos va a afectar esto en el trabajo, con los vecinos. ¿Cómo les va a afectar que yo sea feliz, Joaquín? Explícame eso. No es felicidad, mamá. Es una confusión senil, intervino Patricia, cruzándose de brazos. Tal vez necesitas ver a un geriatra. A tu edad, a veces las personas mayores se confunden, pierden el juicio, actúan como niños. Me puse de pie, temblando de una rabia que me subía desde los pies hasta la cabeza. No estoy confundida. No estoy senil. Estoy enamorada, declaré, mirándolos a los ojos, uno por uno. Y si ustedes no son capaces de alegrarse por mí, si prefieren verme muerta en vida antes que feliz con un hombre bueno, entonces les pido que se vayan de mi casa. Ahora mismo. Joaquín y Patricia se quedaron mudos, boquiabiertos. Nunca, en toda mi vida de madre sacrificada, les había hablado así. Mamá. Empezó Joaquín, intentando recuperar el control. Fuera, repetí, señalando la puerta. Se fueron, murmurando indignados. Y en cuanto la puerta se cerró, me derrumbé en mi sofá viejo. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la crueldad de mis hijos, por su egoísmo. Lloré porque nadie entendía que yo, Esperanza Morales, todavía tenía derecho a ser feliz, a sentir, a vivir. Lloré porque, en ese momento, me sentí más sola que nunca en mi vida. Pero en medio de esas lágrimas amargas, tomé una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. Si el mundo no iba a darme permiso para ser feliz, entonces yo misma me lo daría. Si mis hijos no iban a apoyarme, tendría que ser lo suficientemente fuerte para seguir adelante sin su aprobación, aunque me doliera el alma. Porque el amor, mis queridos, especialmente el amor que llega tarde, cuando las luces ya se están apagando, es un regalo demasiado precioso, demasiado raro, para desperdiciarlo por miedo al que dirán. Yo, a mis 60 años, finalmente iba a ser valiente. Al día siguiente llegué a la casa de Alfredo con los ojos hinchados. Él me recibió en la puerta y supo inmediatamente, sin necesidad de palabras, que algo andaba mal. Me abrazó ahí mismo, en el umbral, sin importarle quién pudiera vernos. Y en sus brazos, en esa casa grande y silenciosa que ya sentía como mi refugio, me permití desmoronarme otra vez. Cuéntame, dijo suavemente, cuando finalmente nos sentamos en la sala con un té de manzanilla caliente entre las manos. Le conté todo. Las llamadas frías con Rosa y Carlos, la visita humillante de Joaquín y Patricia, las acusaciones de senilidad, los juicios morales. Le conté cómo me habían tratado como a una niña desobediente. Alfredo escuchó en silencio, su mandíbula apretándose cada vez más, sus ojos oscureciéndose. Hablé con Lucía y Roberto anoche, dijo cuando terminé, su voz grave. Les dije la verdad. Les dije que me había enamorado de ti. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y qué dijeron? Lucía reaccionó como era de esperarse. Dijo que estoy siendo ridículo, que es la crisis de la vejez, que me estás manipulando por mi dinero y que debería despedirte inmediatamente. Suspiró. Roberto fue más calmado. Dijo que le preocupa que me lastimen, pero que si tú me haces feliz, él me apoya. ¿Y qué vas a hacer, Alfredo? Pregunté, temiendo la respuesta. Él tomó mis manos entre las suyas, envolviéndolas con calidez. Voy a hacer lo que debía hacer desde el principio, Esperanza. Voy a vivir mi vida como yo quiero vivirla. Tengo 70 años. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo. 5 años, 10, si tengo suerte, quizás un día. ¿Voy a desperdiciar ese tiempo precioso preocupándome por lo que piensen mis hijos adultos, que ya tienen sus propias vidas hechas? No, no lo voy a hacer. Pero tu relación con ellos. Mi relación con ellos sobrevivirá. ¿O no? Pero no voy a sacrificarte a ti, ni a mi felicidad, para complacer a nadie. Te amo, Esperanza. Y voy a amarte abiertamente, con la luz encendida. Esas palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Me lancé a sus brazos y lo besé con una desesperación que no sabía que llevaba dentro, sellando nuestro pacto. Cuando nos separamos,
Ambos respirábamos agitadamente. Quiero que dejes de ser mi empleada, dijo él de repente, mirándome a los ojos. ¿Qué? No quiero que sigas trabajando para mí. No así. No quiero pagarte un sueldo por cuidarme. Quiero que seas mi pareja, mi compañera, no mi empleada. Pero Alfredo, necesito el dinero. La pensión de Alberto es una miseria. No me alcanza para vivir. Entonces, déjame ayudarte. Déjame cuidarte como tú me has cuidado a mí. Tengo suficiente para los dos. No puedo aceptar tu dinero así como así, protesté, mi orgullo de toda la vida revelándose. ¿Por qué no? Por orgullo, Alfredo. Siempre me he valido por mí misma. El orgullo es un lujo que no podemos permitirnos a nuestra edad, Esperanza. Si nos quedan pocos años juntos, quiero pasarlos contigo, disfrutando, no viéndote trabajar. La gente va a decir que eres una mantenida, que te aprovechaste de mí. Que digan lo que quieran. Yo sé la verdad, tú sabes la verdad. Eso es lo único que importa. Me quedé pensando. Toda mi vida había trabajado, limpiando la suciedad de otros, sirviendo. La idea de depender de alguien me aterraba. Pero la idea de seguir siendo la empleada del hombre que amaba, de recibir un cheque semanal de sus manos después de besarlo, me parecía aún peor. Está bien, dije finalmente. Pero con condiciones. Sigo viniendo cada día, sigo cuidándote, sigo cocinando para ti porque me gusta, pero no como empleada. Como mi amor, completó él con una sonrisa que me derritió. Como tu amor, repetí, probando las palabras en mi boca. Sabían a dulce. Sabían a futuro. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones. Alfredo cumplió su palabra. Le dijo a todos, al jardinero, a los vecinos, a quien quisiera escuchar, que yo ya no era su empleada, sino su pareja. La noticia se extendió como fuego en pasto seco por todo el barrio y llegó hasta mi colonia. Doña Remedios tocó a mi puerta una tarde con esa expresión de falsa preocupación que significaba que venía a chismear y juzgar. Esperanza, ¿es cierto lo que están diciendo? ¿Qué te juntaste con ese señor rico de las águilas? No me junté, Remedios. Estamos en una relación seria. Pero, muchacha, ¿qué va a decir la gente? Una mujer de tu edad, viuda, metida con un hombre sin estar casada y viviendo del dinero de él, según dicen. No vivo de su dinero. Él quiere ayudarme porque me ama y yo lo amo a él. Eso es un crimen. No es crimen, Esperanza, pero, vas a ver. La gente te va a juzgar. En la iglesia ya están hablando horrores. Y tenía razón. El domingo siguiente, cuando fui a misa, sentí las miradas clavadas en mi nuca. Escuché los murmullos detrás de los abanicos. Las señoras con las que rezaba el rosario desde hacía 20 años me dieron la espalda o se cambiaron de banca. Después de la misa, el padre Martín me pidió que fuera a su oficina. Esperanza, hija, empezó con voz suave, pero firme, he escuchado rumores preocupantes sobre ti. No son rumores, padre. Son verdad. Estoy en una relación con un hombre. Un hombre para el que trabajabas. Ya no trabajo para él. Esperanza, esto no está bien. Eres una mujer viuda. Se supone que debes guardar luto, vivir en decencia, dar el ejemplo. Esto de andar con un hombre a tu edad, viviendo en pecado. No estamos viviendo en pecado, lo interrumpí, dolida. Cada quien vive en su casa. Pero estamos juntos como pareja. Sin estar casados. Eso es concubinato a los ojos de la iglesia. Eso es pecado. La palabra me golpeó como una piedra. Pecado. Toda mi vida había tratado de ser una buena católica. Había ido a misa todos los domingos, lloviera o tronara. Había rezado mis rosarios. Había confesado mis pecados. Y ahora, cuando finalmente encontraba un poco de felicidad en el ocaso de mi vida, la iglesia me decía que era pecado. Padre, dije tratando de mantener la voz calmada, aunque por dentro temblaba, con todo respeto, ¿dónde dice en la Biblia que las personas mayores no pueden enamorarse? ¿Dónde dice que después de cierta edad ya no tienes derecho a la compañía, al calor humano, al amor? No se trata de edad, Esperanza, se trata de moralidad. De sacramento. Si quieren estar juntos, cásense. Alfredo me lo ha propuesto, confesé. Y yo soy la que tiene miedo.
El padre Martín se quedó callado un momento, observándome. ¿Miedo de qué? De todo. De lo que dirán mis hijos. De lo que dirá la gente. De si estoy siendo una tonta vieja. De si merezco esto. El padre suspiró. Por un momento vi en sus ojos algo más que juicio. Vi compasión. Te conozco desde hace 20 años, Esperanza. Sé que eres una mujer buena, trabajadora, devota. También sé, todos sabíamos, aunque nadie hablaba de ello, que viviste un matrimonio difícil con Alberto. Que sufriste mucho. Me sorprendió que lo supiera. Nunca me había quejado. Si este hombre te trata bien, continuó él, si te hace feliz, si te respeta, entonces tal vez Dios te está dando una segunda oportunidad. Pero hazlo bien, hija. Cásate con él. No vivas en concubinato. No le des razones a la gente para juzgarte más de lo que ya lo hacen. Santifica tu unión. Sus palabras me dieron una extraña paz. No era una aprobación completa, pero tampoco era una condena. Era un camino. Esa noche le conté a Alfredo sobre mi conversación con el padre Martín. Entonces, casémonos, dijo él, como si fuera lo más simple del mundo, como si me estuviera invitando a un café. ¿Qué? Casémonos. ¿Por qué no? Yo quiero pasar el resto de mi vida contigo, Esperanza. Formalmente. Ante Dios, ante la ley, ante quien sea necesario. Quiero que seas mi esposa. Alfredo, nuestras familias se van a infartar. Van a decir que estamos locos. Esperanza, escúchame. Me tomó por los hombros. No te estoy pidiendo que te cases conmigo para complacer a la iglesia o para callar a tu familia. Te lo estoy pidiendo porque quiero que seas mi esposa. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que eres mía y que yo soy tuyo, sin tener que despedirnos en la puerta. Quiero que cuando me muera, todo lo que tengo sea tuyo, para que nadie pueda echarte a la calle. Quiero cuidarte para siempre. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Yo también quiero eso, Alfredo. Pero tengo tanto miedo. Yo también tengo miedo. Pero tengamos miedo juntos. Por favor, Esperanza, cásate conmigo. Y ahí, en esa sala donde habíamos bailado por primera vez, donde nos habíamos besado por primera vez, dije que sí. Sí. Me caso contigo. Alfredo me besó con tal ternura que pensé que mi corazón viejo se iba a romper de pura felicidad. Decidimos casarnos rápido, antes de que el miedo nos ganara o de que nuestras familias pudieran intervenir. Alfredo habló con el padre Martín y arregló todo para una ceremonia pequeña, íntima, en la parroquia de San Francisco. Solo testigos, nada ostentoso. Llamé a mis hijos para avisarles. Fue una ronda de llamadas dolorosas. Rosa lloró, pero no sé si de tristeza o de vergüenza. Carlos dijo que no podía venir desde Los Ángeles en tan poco tiempo, una excusa barata. Joaquín simplemente dijo, si eso es lo que quieres, mamá, hazlo. Pero no cuentes conmigo. Su voz era tan fría que me heló. Lucía tampoco vendría, dijo que no podía apoyar esa locura. Solo Roberto, el hijo de Alfredo, dijo que estaría ahí. La noche antes de la boda, sola en mi casita, me miré al espejo. Vi a una mujer de 60 años con un vestido azul cielo sencillo que había comprado en el mercado, con su pelo blanco recogido en un moño, con sus arrugas y sus manchas de edad. Y por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. Vi a una mujer valiente. Una mujer que estaba eligiendo su propia felicidad por encima del deber, por encima del miedo. Mañana me caso, le dije a mi reflejo. Mañana empiezo una nueva vida. Y mi reflejo me sonrió de vuelta, con los ojos brillantes de esperanza. El día de mi boda amaneció con un cielo despejado, de esos azules intensos que solo se ven en Guadalajara en agosto. Me desperté temprano, con un revoloteo de mariposas en el estómago que nunca había sentido. Cuando me casé con Alberto a los 20 años, solo sentí resignación. Hoy sentía euforia. Me bañé con el jabón de rosas que me había regalado Alfredo. Me arreglé con cuidado, maquillándome solo un poco para no parecer una payasa. El vestido azul me quedaba bien, modesto pero elegante. Me puse los únicos zapatos buenos que tenía. Alguien tocó a mi puerta. Era doña Remedios. Tenía los ojos rojos. Vine a pedirte perdón, Esperanza, dijo, sin rodeos. He sido una chismosa y una mala amiga. Tú mereces ser feliz. Y si ese señor te hace feliz, entonces que Dios los bendiga.
La abracé, conmovida. Gracias, Remedios. ¿Puedo ir contigo a la iglesia? No quiero que vayas sola. Me encantaría. El taxi que Alfredo había mandado llegó puntual. Doña Remedios subió conmigo y me tomó la mano durante todo el trayecto. Estás temblando, me dijo. Tengo miedo. Es el miedo bueno, mujer. Cuando llegamos a la iglesia, vi el carro de Alfredo estacionado. Roberto estaba en la entrada, esperándome. Me saludó con un abrazo sincero. Señora Esperanza, bienvenida a la familia. Mi papá está adentro, nervioso como un adolescente en su primera cita. Entré a la iglesia del brazo de Roberto, porque no tenía a nadie más. Y allí, al frente, junto al altar, estaba Alfredo. Vestía un traje gris oscuro, impecable. Pero lo que más me impactó fue su expresión cuando me vio entrar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su sonrisa iluminó toda la iglesia vacía. Caminé hacia él con pasos lentos, pero firmes. Cuando llegué a su lado, tomó mi mano y la apretó fuerte. Estás hermosa, susurró. Estás loco, susurré de vuelta, sonriendo. El padre Martín comenzó la ceremonia. Habló del amor como un milagro que no tiene tiempo. Yo apenas escuchaba las palabras, estaba concentrada en la mano de Alfredo, en su calor, en la realidad de que esto estaba pasando. Alfredo Villarreal, ¿aceptas a Esperanza Morales como tu esposa? Sí, acepto, dijo él con voz firme y clara. Esperanza Morales, ¿aceptas a Alfredo Villarreal como tu esposo? Me quedé sin voz por un segundo. El peso de ese sí era enorme. Significaba romper con todo mi pasado para abrazar un futuro incierto pero brillante. Sí, acepto, dije. Y mi voz resonó en la iglesia. Intercambiamos anillos simples de oro. El Padre nos bendijo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pueden besarse. Alfredo me tomó el rostro entre sus manos y me besó. Fue un beso casto, apropiado para la iglesia, pero cargado de promesas y de pasión contenida. Los pocos presentes aplaudieron. Y así, a mis 60 años, me convertí en una mujer casada otra vez. Pero esta vez, por amor. Alfredo había preparado un almuerzo pequeño en su casa. La mesa estaba decorada con flores frescas y comida del mejor restaurante de Guadalajara. Roberto brindó por nosotros, por mi padre, que me enseñó que nunca es tarde para el amor. Y por Esperanza, que le devolvió la luz a sus ojos. Sean muy felices. Comimos, reímos. Doña Remedios estaba maravillada. Pero yo notaba la ausencia de mis hijos. El hueco que dejaban dolía. Alfredo, como si leyera mi mente, apretó mi mano bajo la mesa. Están cometiendo un error al perderse esto, murmuró. Pero es su pérdida, Esperanza, no la nuestra. Cuando todos se fueron, nos quedamos solos en esa casa que ahora también era mía. Alfredo me llevó arriba. Me mostró la habitación que había preparado para mí, conectada a la suya, por si quería mi espacio. Sé que somos esposos ahora, dijo, algo nervioso, parado en el umbral. Pero no quiero presionarte. Podemos tomar las cosas con calma. Cada quien en su habitación, dijo Alfredo, nervioso, parado en el umbral. Podemos ir con calma hasta que tú estés lista para. Lo callé con un beso. Un beso que no era casto ni tímido, sino una declaración. Alfredo, tengo 60 años, le dije, sosteniendo su rostro entre mis manos. No tenemos tiempo para ir con calma. Somos esposos, ante Dios y ante la ley. Y yo quiero estar contigo. Ahora. Vi el deseo mezclarse con la ternura en sus ojos, una combinación que nunca había visto dirigida a mí. ¿Estás segura, Esperanza? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Me tomó de la mano y me llevó a su habitación. Esa misma habitación donde yo le aplicaba el ungüento en la espalda con manos profesionales, esa habitación que había sido mi límite. Pero ahora era diferente. Ahora era nuestra habitación. Lo que pasó después fue torpe, sí, pero increíblemente hermoso. Dos cuerpos viejos, marcados por el tiempo y la vida, aprendiendo a conocerse con paciencia. Hubo risas nerviosas cuando algo no funcionaba como debía, hubo pausas, hubo una ternura infinita que curaba viejas heridas. Alfredo me tocaba como si yo fuera de porcelana fina, como si temiera romperme, pero al mismo tiempo con una adoración que me hacía sentir poderosa. Besaba cada arruga, cada cicatriz,
cada marca que los embarazos y el trabajo duro habían dejado en mi piel. Eres hermosa, Esperanza, me decía una y otra vez, susurrándolo contra mi piel. Y yo, por primera vez en mi vida, casi le creía. Alberto nunca me había hecho sentir hermosa, me había hecho sentir útil. Pero Alfredo me hacía sentir como si mi cuerpo viejo todavía fuera un milagro digno de ser venerado. Y cuando finalmente nos unimos, cuando nos convertimos en uno de verdad, lloré. Lloré por todos los años vacíos. Lloré de pura felicidad por tener esto ahora, aunque fuera al final del camino. Alfredo lloró también, sosteniéndome contra su pecho después, acariciando mi pelo blanco en la oscuridad. Te amo tanto, susurró. No sabía que era posible amar así 2 veces en una vida. Yo no sabía que era posible amar así ni una sola vez, respondí. Esto es nuevo para mí. Todo esto. Nos quedamos dormidos abrazados, 2 corazones viejos latiendo al mismo ritmo, desafiando al tiempo. Los siguientes días fueron una revelación constante. Despertar junto a él, desayunar juntos no como patrón y empleada, sino como esposos que comparten el pan. Cocinar en su cocina, que ahora sentía como mía. Caminar por el jardín tomados de la mano sin escondernos. Ver televisión juntos en las tardes, con mi cabeza recargada en su hombro, sintiendo su respiración. Era la vida que nunca supe que podía tener. Pero la felicidad nunca viene sin su precio. Una tarde, 3 semanas después de nuestra boda, el timbre sonó. Era Joaquín. Apareció sin avisar, con esa cara de tormenta que heredó de su padre. Alfredo abrió la puerta. Vengo a ver a mi madre, dijo Joaquín, frío como el hielo. Salí al escuchar su voz. Mi corazón latía fuerte, preparándose para la batalla. Joaquín, hijo. ¿Podemos hablar a solas? Alfredo me miró, preguntando en silencio si estaba bien, si necesitaba que se quedara. Asentí. Estaré bien. Él se retiró a su estudio, no sin antes apretar mi mano frente a mi hijo, una señal clara de apoyo y posesión. Joaquín y yo nos sentamos en la sala. Él miraba alrededor con una expresión difícil de leer, evaluando el lujo, evaluando mi nueva vida. Bonita casa, dijo finalmente, con sarcasmo. Así que ya vives aquí oficialmente. Soy su esposa, Joaquín. Claro que vivo aquí. Mamá, no entiendo por qué hiciste esto. ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué tenías que casarte tan rápido, como si tuvieras prisa? Porque no me queda mucho tiempo para esperar, hijo. Porque encontré algo hermoso y no quise desperdiciar ni un día más en la soledad. ¿Y nosotros, tus hijos? No importamos. Claro que importan. Son mi vida. Pero no puedo vivir mi vida según lo que ustedes aprueben. Ya lo hice durante demasiados años. Ya les di mi juventud. Es por el dinero, ¿verdad? Porque si necesitabas dinero, nosotros podíamos ayudarte. No tenías que. No es por el dinero. Mi voz salió más alta de lo que pretendía, cortando su insulto. Es por amor, Joaquín. Algo que tal vez tú no entiendes porque nunca tuviste que vivir un matrimonio sin él, gracias a Dios. Joaquín se quedó callado, avergonzado. Cuando habló otra vez, su voz era más suave, la de un hijo preocupado, no la de un juez. ¿De verdad lo amas, mamá? Con todo mi corazón. ¿Y él te trata bien? Mejor de lo que nadie me ha tratado en toda mi vida, hijo. Mi hijo suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Patricia piensa que estás cometiendo un error. Rosa también. Carlos. Bueno, Carlos está lejos y no opina mucho. Pero yo solo quiero que seas feliz, mamá. Aunque no entienda cómo esto te hace feliz. Me acerqué a él y tomé su mano, esa mano que yo había sostenido cuando era un bebé. ¿Te acuerdas cuando eras niño y te daba miedo la oscuridad? Yo prendía una velita en tu cuarto y te decía que mientras hubiera luz, no tenías nada que temer. Alfredo es esa luz para mí, hijo. Después de tantos años en la oscuridad, él es mi luz. Los ojos de Joaquín se humedecieron. Está bien, mamá. Si eso es lo que necesitas, entonces trato de entender. Trato. Lo abracé fuerte. Era un comienzo. Pequeño, frágil, pero era algo. Esa noche, acostada junto a Alfredo, le conté sobre la visita. Es un comienzo, dijo él, besando mi frente. Los demás vendrán con el tiempo. ¿O no? Pero nosotros estaremos bien de todos modos. ¿Tú crees?
Lo sé. Porque tenemos algo que mucha gente nunca tiene, esperanza. Amor verdadero. Y eso, mi amor, es más fuerte que cualquier juicio. Me acurruqué contra él, respirando su olor, sintiendo su calor. Gracias, susurré. ¿Por qué? Por amarme. Por hacerme sentir viva otra vez. Por enseñarme que nunca es demasiado tarde. Gracias a ti por lo mismo, Esperanza. Por salvar a este viejo solitario de morirse de tristeza en una casa vacía. Nos quedamos así, abrazados en la oscuridad, dos almas que se habían encontrado en el momento justo. Y por primera vez en 60 años, me sentía completa. Los meses que siguieron fueron los más felices de mi vida. Septiembre llegó con sus lluvias suaves y sus tardes frescas. Establecimos una rutina hermosa. Una tarde, mientras yo regaba las bugambilias, Alfredo salió de la casa con una expresión extraña. Sostenía el teléfono en la mano. Era Lucía, dijo, sentándose en la banca del jardín con pesadez. Finalmente llamó. Me acerqué, secándome las manos. ¿Y qué dijo? Que está embarazada. Va a tener su primer bebé a los 42 años. Fue una sorpresa, dice. Y, quiere que la ayude cuando nazca el bebé. Quiere que nosotros la ayudemos. Eso es maravilloso, Alfredo. Dijo que vendría a visitarnos el próximo fin de semana. Que quiere conocerte mejor. Que tal vez estuvo equivocada sobre ti. Sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. ¿Y tú qué le dijiste? Que por supuesto que puede venir. Que esta es su casa. Y que tú eres mi esposa, así que es importante que se lleven bien. Esa semana me la pasé preparando la casa, cocinando los platillos favoritos de Lucía. Estaba tan nerviosa como el día de mi boda. Lucía llegó el sábado con su esposo. Cuando me vio, hubo un momento de tensión. Luego, para mi sorpresa, dio un paso adelante y me abrazó. Esperanza, dijo, sin él señora. Gracias por cuidar tan bien a mi papá. Es un placer, respondí, conmovida. Durante el almuerzo, Lucía fue diferente. Más cálida. Me preguntó sobre mi vida. Mi mamá fue muy feliz con papá, dijo en algún momento, con los ojos húmedos. Y cuando ella murió, pensé que él nunca volvería a ser feliz. Pero desde que está contigo, es como si hubiera vuelto a la vida. Él hizo lo mismo por mí, admití. Esa noche, lloré de alivio en los brazos de Alfredo. Ya ves, me dijo. Las cosas se van acomodando. Y tenía razón. Rosa llamó una semana después, su voz menos dura. Incluso vino a visitarme en octubre y conoció a Alfredo. Es un buen hombre, mamá, me dijo antes de irse. Y te ama de verdad. Perdóname por no haberlo visto antes. No hay nada que perdonar, hija. Pero noviembre trajo un frío inusual para Guadalajara, y con él, llegaron las sombras. Alfredo empezó a tener problemas de salud más serios. Su espalda empeoró, pero no era solo eso. Se fatigaba rápido. Una noche, en la oscuridad, me habló con una seriedad que me asustó. Esperanza, necesito hablar contigo sobre algo importante. Quiero que sepas que todo está en orden. Mi testamento, mis propiedades. La mitad de todo será para ti cuando yo muera. Lucía y Roberto tienen la otra mitad. Alfredo, por favor, no hables de eso. Tengo que hablarlo. Tengo 70 años, mi amor. El doctor encontró algo en mi último chequeo. Mi corazón está débil. Necesitan hacerme más pruebas, pero no sabemos cuánto tiempo nos queda. Necesito que estés preparada. El miedo me atravesó como un cuchillo. ¿Qué encontró? Bloqueos. Insuficiencia. Nada grave todavía, dicen, pero hay que ser realistas. No me importa el dinero, Alfredo. Me importas tú. Lo sé. Pero igual necesito que sepas que estarás cuidada. Por favor. Está bien. Pero tú vas a estar aquí muchos años más. Lo sé. Ojalá tengas razón. Me acurruqué contra él, escuchando su corazón latir, ese corazón que estaba débil pero que latía por mí. Y recé en silencio, pidiéndole a Dios más tiempo. En diciembre, Alfredo insistió en una Navidad grande. Invitamos a todos. Sus hijos, mis hijos. La casa se llenó de gente, de risas. Alfredo estaba en su elemento, siendo el anfitrión perfecto, jugando con los nietos. En la cena de Nochebuena,
propuso un brindis. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Pero sobre todo, quiero agradecer a esta mujer extraordinaria, me señaló, y sentí que me ardía la cara. Esperanza llegó a mi vida cuando yo estaba listo para rendirme. Y me demostró que la vida siempre tiene más que dar si uno tiene el valor de aceptarlo. Me enseñó que el amor no tiene fecha de caducidad. Los amo a todos, pero especialmente te amo a ti, mi Esperanza. Gracias por decir que sí. No había un ojo seco en la mesa. Yo solo pude mirarlo y decir, yo también te amo. Gracias por enseñarme que merezco ser amada. Esa noche, salimos al jardín bajo las estrellas. ¿Eres feliz?, me preguntó. Más feliz de lo que pensé que era posible. ¿Y tú? Completamente. Esta vida contigo es más de lo que soñé. Alfredo, sobre lo que dijo el doctor. SHHH me cayó con un beso. Esta noche no. Esta noche solo quiero estar aquí contigo, bajo las estrellas, siendo feliz. Y eso hicimos. Nos quedamos abrazados, compartiendo el calor en la noche fría, agradeciendo por cada momento. Aprendí que la vida no se mide en años, sino en momentos. Y que un año de amor verdadero vale más que 50 de solo existir. Esa Navidad, sentí que había llegado a casa. Enero llegó con una calma engañosa. Alfredo tenía estudios programados. Tratábamos de vivir normal, pero la espada de Damocles colgaba sobre nosotros. ¿Tienes miedo?, le pregunté una mañana. Un poco. Pero sobre todo tengo miedo de dejarte sola. De que después de haberte encontrado, tenga que irme. No pienses en eso. Estaré bien. Pero preferiría estar bien contigo. El día de los estudios, Lucía y yo esperamos juntas. Cuando el doctor salió, su expresión era grave. Las noticias no son buenas, dijo sin rodeos. El corazón del señor Villarreal está más débil de lo que pensábamos. Hay bloqueos severos. Necesita cirugía, pero a su edad, los riesgos son muy altos. ¿Qué tan altos?, preguntó Lucía, temblando. Hay un 30% de probabilidad de que no sobreviva a la operación. Pero sin la operación, le damos tal vez 6 meses. 1 año máximo. El mundo se detuvo. 6 meses. 1 año. Después de apenas haber encontrado la felicidad, me la iban a quitar. ¿Y si acepta la cirugía?, pregunté, con la garganta cerrada. Si sobrevive, podría darle varios años más de buena calidad de vida. Pero es su decisión. Alfredo salió poco después. Por su cara, sabía que el doctor ya le había dicho. Nos fuimos a casa en silencio. Lucía se fue, y Alfredo y yo nos quedamos solos en esa casa grande que, de repente, parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de un futuro que quizás no tendríamos. Voy a aceptar la cirugía, dijo Alfredo esa noche. Estábamos sentados a la mesa, moviendo la comida de un lado a otro del plato sin probar bocado. Levanté la vista, con los ojos nublados. ¿Estás seguro, Alfredo? Dijeron que es muy arriesgado. Sí, estoy seguro. Porque la alternativa es tener 6 meses. Y yo quiero más, Esperanza. Quiero años contigo. Quiero ver crecer al bebé de Lucía. Quiero celebrar más Navidades con nuestras familias ruidosas. Quiero despertar a tu lado tantas mañanas como Dios me permita. Tomó mi mano sobre el mantel. El riesgo vale la pena. Una vida corta pero llena contigo es infinitamente mejor que una vida larga y vacía sin ti. Pero no quiero conformarme. Quiero luchar por el tiempo extra. Me derrumbé allí mismo. Lloré sobre mi plato, sobre la mesa, sobre sus manos. Él se levantó y me abrazó, sosteniéndome mientras yo me deshacía en miedo. Tengo tanto miedo, Alfredo. Acabo de encontrarte. No puedo perderte ya. No es justo. No me vas a perder. Voy a luchar con todo lo que tengo, Esperanza. Te lo prometo. La cirugía se programó para principios de febrero. Las semanas intermedias fueron una mezcla de belleza y terror. Preciosas porque exprimíamos cada segundo como si fuera el último jugo de una naranja dulce. Terribles porque la sombra del quirófano nos seguía a todas partes. Alfredo me llevó a cenar a los mejores lugares de Guadalajara. Me compró vestidos que me hacían sentir joven, aunque yo protestaba por el precio. Me llevó al teatro. Me enseñó a bailar vals en la sala, con música clásica de fondo y las luces bajas.
Si no salgo de esta cirugía, me dijo una noche, mirándome muy serio, quiero que sepas que estos meses contigo fueron, sin duda, los mejores de mi vida. Los más reales. No hables así. Vas a salir. Tengo que decirlo. Tengo que decirte que me hiciste feliz. Que me salvaste. Que transformaste mi final en un comienzo. Tú hiciste lo mismo por mí, Alfredo. Estamos a mano. Se rió, una risa triste pero cálida, y me besó con una intensidad desesperada, memorizando mis labios. La noche antes de la cirugía, la casa se llenó. Mis hijos, sus hijos, los nietos. Fue como otra Navidad, pero con un aire solemne. Roberto abrazó a su padre largo rato. Lucía lloraba inconsolablemente, su vientre redondo temblando con sus sollozos. Tienes que conocer a tu nieto, papá. Tienes que luchar. Haré mi mejor esfuerzo, mi amor. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, Alfredo y yo nos acostamos abrazados, despiertos en la oscuridad. Si no salgo de esta, empezó de nuevo. Vas a salir. Pero si no, quiero que me prometas algo, Esperanza. Lo que sea. Prométeme que vas a seguir viviendo. Que no te vas a encerrar en la tristeza y el luto otra vez. Que vas a disfrutar de esta casa, del dinero que te dejo. Que vas a viajar, que vas a ver el mar, que vas a hacer todas las cosas que te negaste por tantos años. Alfredo, no puedo prometer eso si tú no estás. Promételo. Por mí. Lo prometo. Pero solo si tú prometes luchar con todas tus fuerzas para volver a mí. Lo prometo. Nos besamos en la oscuridad, dos almas aferradas la una a la otra, rezando por un milagro de tiempo. La mañana de la cirugía amaneció fría y gris. Alfredo estaba tranquilo, casi sereno. Yo temblaba como una hoja. En el hospital, mientras lo preparaban, tomó mi mano con fuerza. Esperanza Morales de Villarreal, eres el amor de mi vida. Pase lo que pase hoy, quiero que lo sepas. Y tú eres el amor de la mía, Alfredo. El único amor real que he conocido. Entonces he tenido suerte. He sido el hombre más afortunado del mundo. Lo besé una última vez antes de que las puertas batientes se lo llevaran. Te amo, susurré. Te amo. Nos vemos del otro lado. Las siguientes 6 horas fueron las más largas de mi existencia. Lucía, Roberto, mis hijos, todos estábamos en la sala de espera, convertidos en una sola familia por el miedo. Rezamos, lloramos, nos tomamos de las manos. Doña Remedios llegó con varias señoras de la iglesia. Hasta el padre Martín apareció. Finalmente, el doctor salió. Todavía llevaba el uniforme quirúrgico. Su expresión era ilegible. Familia Villarreal. Nos pusimos de pie como un solo cuerpo. La cirugía fue complicada. Hubo un momento en que lo perdimos. Su corazón se detuvo. Un grito ahogado escapó de la garganta de Lucía. Pero lo trajimos de vuelta. Es un hombre fuerte. Está estable ahora en cuidados intensivos. Las próximas 48 horas son críticas. Si las pasa, sus probabilidades de recuperación son excelentes. ¿Puedo verlo?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Todavía está sedado, pero puede entrar. Solo unos minutos. Me llevaron a la UCI. Ahí estaba mi Alfredo, pálido, conectado a 1000 máquinas, con tubos por todas partes. Me acerqué a su cama y tomé su mano fría. Aquí estoy, le susurré al oído. Luchaste. Ahora sigue luchando, mi amor. Porque te necesito. Te necesito tanto. Sentí un movimiento imperceptible en sus dedos. Un pequeño apretón. O tal vez lo imaginé, pero me aferré a esa esperanza como a un salvavidas. Te amo. Por favor, quédate conmigo. Y ahí, en esa habitación fría, recé. Recé con una fe que no sabía que tenía. Porque si Dios me había dado este regalo tardío, no podía ser tan cruel como para quitármelo tan pronto. Las siguientes 48 horas fueron una agonía lenta. No me moví del hospital. La segunda noche, exhausta, fui a la capilla. Me arrodillé y hablé con Dios. Señor, sé que no he sido perfecta. Sé que algunos juzgan mi amor. Pero tú sabes la verdad. Sabes que lo que Alfredo y yo tenemos es puro. Por favor, no me lo quites. Dame más tiempo. No pido décadas. Solo unos años más. Lo suficiente para vivir lo que nunca viví.
Cuando volví a la sala de espera, el doctor estaba ahí. Mi corazón se detuvo. Señora Villarreal, buenas noticias. Su esposo está despertando. ¿Quiere verla? Corrí. Entré a la habitación y vi sus ojos abiertos. Cansados, pero abiertos. Esperanza. Su voz era un susurro ronco. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Besé su mano una y otra vez. Peleé, dijo, intentando sonreír. Te prometí que pelearía. Lo sé. Y ganaste. Vas a estar bien. Vi algo, murmuró, con la mirada perdida. Cuando mi corazón se detuvo, vi una luz. Y vi a Carmen. Mi corazón se contrajo. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Me dijo que volviera. Que todavía no era mi tiempo. Que tú me necesitabas. Me dijo que ella estaba en paz y que yo merecía ser feliz el tiempo que me quedara. Me dio su bendición, Esperanza. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Entonces tienes que recuperarte. Tienes que volver a casa conmigo. Eso planeo hacer. La recuperación fue un milagro. 2 semanas después, Alfredo volvió a casa. Acondicionamos la habitación de la planta baja. Yo dormía en un sofá cama a su lado, vigilando cada respiración. Fui su enfermera, su cocinera, su compañera. Y cada día era una victoria. Una tarde de marzo, 2 meses después, estábamos en el jardín. Alfredo tenía color en las mejillas. ¿Sabes? Me dijo. He estado pensando. Cuando me den el alta completa, quiero llevarte de viaje. A Querétaro. Al cerro donde me declaré a Carmen. Quiero mostrarte ese atardecer. Quiero hacer nuevos recuerdos ahí contigo. Alfredo, no necesitas. Quiero hacerlo. No solo por ti. Por mí. Yo también quiero vivir, Esperanza. Realmente vivir. En mayo, hicimos ese viaje. Subimos al cerro despacio. El atardecer pintó el cielo de fuego. Es hermoso, suspiré. Como tú, dijo él, abrazándome por detrás. ¿Piensas en ella? Pregunté. Sí, pero con gratitud. Me enseñó a amar. Y ahora tú me estás enseñando a amar otra vez, de una forma diferente, pero igual de profunda. Yo también pienso en Alberto. Y lamento los años desperdiciados. No fueron desperdiciados. Te trajeron hasta aquí. Hasta mí. En junio, nació el pequeño Alfredo. Ver a mi esposo sosteniendo a su nieto, con lágrimas en los ojos, fue la confirmación de que todo había valido la pena. Hola, pequeño, le susurraba. Tu abuelo peleó muy duro para conocerte. Lucía me pasó al bebé. Tómalo, Esperanza. Es parte de tu familia también. Y lo sentí así. Ese niño no tenía mi sangre, pero tenía mi amor. En julio celebramos nuestro primer aniversario en Puerto Vallarta. Vi el mar por primera vez a los 79 años. Lloré frente a la inmensidad azul, con los pies en la arena. Nunca pensé que lo vería, le dije a Alfredo. Este es solo el comienzo, prometió él. Vamos a ver muchas cosas más. Y lo hicimos. Viajamos, reímos, amamos. Mis amigas de la iglesia, las que me juzgaron, ahora venían a tomar café y a admirar mi felicidad. Doña Remedios se convirtió en nuestra defensora número 1. Yo siempre supe que era un buen hombre, decía, mintiendo descaradamente, pero yo la dejaba. Una tarde de agosto, 1 año y 4 meses después de mi llegada a esa casa, Alfredo me preguntó en el jardín, ¿sabes qué día es hoy? Viernes. Es el aniversario del día que llegaste a esta casa. Recuerdo cómo te veías. Asustada, con tu delantal azul. No sabía que ibas a ser mi salvación. Ni yo sabía que iba a encontrar mi vida aquí. Me besó bajo el sol de la tarde, entre las bugambilias. Y mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, sosteniendo la mano de mi esposo, supe con certeza absoluta que había sido bendecida. Bendecida con una segunda oportunidad. Bendecida con la valentía de haberla tomado. Si pudiera hablarle a todas las mujeres de mi edad, a todos los que piensan que ya es tarde, les diría esto: nunca es tarde. El corazón no tiene fecha de caducidad. La vida, la verdadera vida, puede comenzar a cualquier edad si tienes el valor de abrazarla. No desperdicien sus años esperando permiso. No vivan en la sombra por miedo al que dirán. Al final, lo único que importa es si fuiste fiel a tu propio corazón.
Han pasado 2 años desde que toqué ese timbre por primera vez. Hoy tengo 80 años. Alfredo tiene 77. Y seguimos aquí. El pequeño Alfredo me llama abuela Espe. Lucía espera a una niña. Roberto se casó. Mi hija Rosa se divorció y encontró un buen hombre, inspirada por mi historia. Carlos trajo a su novio en Navidad y yo lo abracé, porque el amor es amor. Joaquín y Patricia todavía mantienen su distancia, pero mis nietos me adoran. Esta mañana, desperté junto a Alfredo. Tenemos más arrugas. Nos movemos más lento. Pero nos amamos más profundo. Mientras él duerme, le agradezco a Dios por cada día. Por cada dolor que me trajo aquí. Por cada momento de valentía. Soy Esperanza Morales de Villarreal. Tengo 80 años. Y estoy, finalmente, locamente, maravillosamente viva. Buenos días, amor de mi vida, me dijo, con esa misma voz ronca y cálida que escucho cada amanecer, como si fuera la primera vez. Buenos días, corazón mío, respondí, con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Bajamos a la cocina, esa cocina que ahora es mi reino compartido. Yo preparé los huevos con frijoles, machacándolos con cariño, mientras el aroma del café que él preparaba inundaba la casa. Nos sentamos en nuestros lugares habituales, los mismos bancos donde nos sentamos aquella primera mañana tensa, cuando yo era solo una empleada con un delantal azul y él un patrón solitario. ¿En qué piensas, Esperanza?, me preguntó, notando que mi mirada se perdía en el vapor de la taza, con una expresión soñadora. En todo, suspiré. En cómo el destino teje sus hilos. En lo radicalmente diferente que es mi vida hoy comparada con la sombra que era hace apenas 2 años. Parece que fue en otra vida. Me miró intensamente. ¿Te arrepientes de algo? De nada, dije con firmeza. Luego, dudé un segundo. Bueno, tal vez me arrepiento de no haber sido valiente antes. De haber desperdiciado tantos años viviendo para complacer a otros, apagando mi propia luz. Él tomó mi mano sobre la mesa. Pero esos años, con todo su dolor y sacrificio, te trajeron aquí, a esta silla, frente a mí. Te hicieron la mujer fuerte y sabia que amo hoy. Sonreí. Siempre sabes qué decir, Alfredo. He tenido buenos maestros, respondió él, guiñándome un ojo. Tú me enseñaste a vivir otra vez. Después del desayuno, cumplimos con nuestro ritual de los viernes, ir al mercado. Ya no camino un paso atrás. Ya no me suelto de su mano cuando veo a alguien conocido. Camino a su lado, con los dedos entrelazados, como 2 adolescentes que descubren el mundo. Que la gente piense lo que quiera, sus juicios ya no me alcanzan. Yo sé la verdad de nuestro amor, y eso es un escudo impenetrable. Doña Remedios estaba en su puesto de frutas, acomodando la mercancía con esmero. Esperanza. Don Alfredo. Dichosos los ojos. Miren qué mangos más hermosos me llegaron hoy, puro almíbar. Compramos mangos, jitomates rojos y brillantes, chiles frescos. Alfredo insistía en cargar las bolsas, ejerciendo esa galantería antigua que tanto me gusta, aunque yo protestaba por costumbre. Caminamos por los pasillos del mercado, saludando a los conocidos, deteniéndonos a platicar aquí y allá sobre el clima, sobre los nietos. Esta es mi vida ahora, simple, hermosa, llena de una dignidad tranquila. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y el calor cedía, nos sentamos en el jardín con un té helado. El aire olía a jazmín. Alfredo sacó un sobre de su bolsillo. Tengo una sorpresa para ti, dijo, con un brillo travieso en los ojos. ¿Qué es? Ábrelo. Mis manos temblaron al sacar el contenido. Eran boletos de avión. Destino, Madrid, España. Siempre quise llevarte a España, Esperanza. Quiero mostrarte los edificios que estudié allá cuando era joven, las calles donde caminé soñando con el futuro. Y creo que el futuro ha llegado. Ya es tiempo. Me quedé sin palabras, con el papel temblando entre mis dedos. España. Europa. Nunca, ni en mis sueños más salvajes y atrevidos, imaginé que cruzaría el océano. Pero, Alfredo, el costo. Esto es. No me importa el costo, me interrumpió con suavidad. Quiero darte el mundo, Esperanza. Todo lo que no tuviste, todo lo que te negaron durante 60 años, quiero dártelo ahora. Quiero que veas todo lo que hay allá afuera. Ya me has dado todo, le dije, con la voz quebrada.
Me has dado amor, respeto, una familia que me acepta, una vida hermosa. No necesito más. Entonces, déjame darte esto también. Por favor. Hazme feliz haciéndote feliz. Lo miré a los ojos, esos ojos que me habían devuelto la vida. Está bien, dije, sonriendo a través de las lágrimas que ya rodaban por mis mejillas. Vamos a España. Me besó, un beso suave y dulce que sabía a té helado y a promesas. Y en ese beso no había despedida, sino el juramento de más aventuras, de más viajes, de más vida compartida hasta que el último aliento nos separe. Esta noche, mientras escribo esto en mi diario, un cuaderno de piel hermosa que Alfredo me regaló, animándome a dejar testimonio de mi historia, reflexiono sobre todo lo que he aprendido en este viaje improbable. Aprendí que el amor no tiene fecha de nacimiento ni de caducidad, que el corazón humano tiene la capacidad milagrosa de enamorarse a los 60 años con la misma intensidad, o quizás más, que a los 18. Aprendí que nunca, jamás es tarde para empezar de nuevo. Que se puede elegir la propia felicidad en el último cuarto del partido y ganar el juego. Aprendí que ser valiente no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Aprendí que vivir para cumplir las expectativas de otros es, en realidad, no vivir en absoluto. Que tienes que ser fiel a tu propio corazón, a tu propia brújula, aunque eso signifique decepcionar a quienes creen saber qué es lo mejor para ti. Aprendí una lección espiritual profunda, que la Iglesia y Dios no siempre son lo mismo. Que Dios es amor, en su forma más pura, y que cualquier amor verdadero, bondadoso y respetuoso viene de Él, sin importar cuándo llegue o que digan las reglas humanas. Aprendí que la familia no se define solo por la sangre que corre por las venas, sino por las personas que eligen amarte, apoyarte y celebrar tu felicidad cuando el mundo te da la espalda. Y, sobre todo, aprendí que cada día es un regalo sagrado. Cada amanecer junto a la persona que amas, cada taza de café compartida en silencio, cada caminata lenta por el jardín, cada conversación susurrada bajo las estrellas, todo es un milagro cuando se vive con la gratitud de quien sabe que el tiempo es finito. A todas las mujeres que me leen, que me escuchan, a todas aquellas que dudan en la soledad de sus habitaciones y merecen amor a su edad, les digo con toda la fuerza de mi alma, lo merecen. Lo merecen tanto como cualquier joven de piel tersa. Su corazón no tiene fecha de expiración. Su capacidad de amar, de ser tocadas, de ser amadas, no disminuye con las arrugas ni con los años. No esperen permiso de nadie. No esperen la aprobación de sus hijos ni de la sociedad. No esperen a que las condiciones sean perfectas, porque nunca lo serán. Simplemente sean valientes. Elijan el amor. Elijan la vida. Elijan su propia felicidad. Y si la gente habla, que hablen. Si la familia no entiende, tal vez algún día lo hagan, y si no, es su pérdida, no la tuya. Porque al final del camino, en el último suspiro, no vas a recordar las opiniones de los vecinos ni las críticas. Vas a recordar los momentos de alegría pura. Vas a recordar los días bajo el sol con la persona que amas. Vas a recordar las noches abrazados, sintiendo latir su corazón contra el tuyo. Las pequeñas cosas que hicieron que valiera la pena haber nacido. Yo tengo 80 años. No sé cuánto tiempo más me queda en este mundo. Tal vez 5 años, tal vez 10, tal vez solo 1. Pero sé esto con certeza, cuando llegue mi hora, voy a partir sin arrepentimientos. Voy a partir sabiendo que me bebí la vida hasta la última gota, que amé, que fui amada, que fui valiente. Y si pudiera hacer una oración final para todos ustedes, sería esta. Que Dios les dé el valor inquebrantable de buscar su felicidad, sin importar cuándo o dónde la encuentren. Que les dé la fuerza de enfrentar el juicio de otros con la cabeza en alto y la dignidad intacta. Que les dé la sabiduría de reconocer el amor verdadero cuando toque a su puerta, aunque llegue tarde, aunque llegue de forma inesperada. Y que les dé años de vida plena, vibrante, no solo de existencia vacía. El amor no tiene edad, mis queridos. Y nunca, nunca es tarde para ser feliz. Que Dios los bendiga. Que los bendiga con amor, con valor, con vida. Y que, como yo, encuentren su luz en la oscuridad, su hogar en los brazos de alguien que vea su alma y la ame sin condiciones. Porque eso es vivir de verdad. Con todo mi corazón. Esperanza Morales de Villarreal. Una mujer de 60 años que, finalmente, aprendió a volar. Si mi historia te ha tocado el corazón, te pido un último favor, no te la guardes.
Compártela. Compártela con esa amiga que piensa que su vida ya terminó, con ese familiar que se siente solo, o con cualquiera que necesite recordar que la vida no se acaba a cierta edad, solo se transforma. Y ahora, quiero leerte a ti. Comenta, ¿cuál es ese sueño que has dejado para después? ¿Te atreverías a vivir una historia de amor como la mía, sin importar lo que digan? Déjame tu historia abajo. Dale, me gusta. Si crees que el amor verdadero es la fuerza más poderosa que existe, suscríbete, únete a nuestra familia. Aquí celebramos la vida en todas sus etapas. Activa la campanita para no perderte ninguna historia de esperanza. Dios te bendiga. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, mereces más de lo que te han dado, y nunca, nunca es demasiado tarde. Hasta la próxima historia.